Con esas palabras, el Imaimanyán de bigotes de búho plegó sus alas y sacó un gran cuchillo de caza de su cintura. A medida que avanzaba, el Imaimanyán vitoreó con moral elevada. «Va. El señor Yoshi ha dado un paso adelante. Pensar que veríamos a uno de los tres héroes del inmortal del abanico de hierro en acción. Bestia espiritual Yoshi. Existen Langous incluso entre Imaimanyán. Comenzando desde la bestia Fira más baja, hay bestia monstruosa, bestia demoníaca y bestia diabólica. Y aunque son pocos en número, hay bestias espirituales cuyo poder se dice que es un desastre en sí mismo. La bestia espiritual Yoshi era un búho Imaimanyán que había vivido durante más de miles de años. Era un ser en un nivel completamente diferente al de los Imaimanyán ordinarios. Las comisuras de la boca del inmortal del abanico de hierro se elevaron ante el tremendo poder demoníaco que emanaba del cuerpo de Yoshi. Ha pasado un tiempo desde que podré ver la técnica de demonio de la espada de Yoshi. 2. No sé qué es, pero los tres héroes han enfrentado incluso a los inmortales antiguos. Aunque no alcanzan a los 6 demonios que se dice están infinitamente cerca de las bestias divinas, el poder de las bestias espirituales de rango superior entre los Imaimanyán es suficiente para hacer volar una montaña entera. Ahora que la bestia espiritual Yoshi ha dado un paso adelante, incluso ese tipo tendrá que estar tenso. Zat zat. El demonio celestial, al ver acercarse a la bestia espiritual Yoshi, abrió la boca. Si estás en forma humana, deberíamos poder comunicarnos al menos. ¿Crees que la comunicación es posible después de lo que has hecho? Entonces que esto sea una advertencia. Advertencia. Ja. Incluso si eres Imaimanyán, para mí, no hay diferencia en peso entre tú y los humanos o los animales, así que si no quieres sacrificios innecesarios, simplemente entrega a Chico Rojo. Pa. Fue en ese momento. Tan pronto como las palabras del demonio celestial terminaron, otro Imaimanyán en forma humana cerca del trono de piedra saltó más de 20 Han de un solo salto y gritó. ¿Cómo se atreve un humano arrogante a exigir que entreguemos a alguien? Te haré pagar por mencionar casualmente el nombre de nuestro joven maestro. Oh. El señor Wangae también ha dado un paso adelante. Ese tipo se ha cavado su propia tumba. Bestia espiritual Wangae, 3. Tenía grandes ojos en capas y una mandíbula partida en la forma horrenda de unas tinasas. Nacido en un pantano donde murieron millones de longaastas, era uno de los tres héroes del inmortal abanico de hierro y un Imaimanyán conocido como el segundo solo detrás del rey de gran fuerza en pura fuerza, con un poder de patada tremendo. Por supuesto, la diferencia era bastante grande, pero se decía que podía dividir un pequeño río en movimiento en un instante con solo una patada. ¡Go! Dos bestias espirituales se acercaban mientras exudaban un poder demoníaco sofocante. A pesar de su tremenda presión, el demonio celestial, aún sin mostrar cambio en su expresión, abrió la boca. Esa oferta anterior fue bastante misericordiosa. ¿Qué estás diciendo? Sap. Kuk. Los ojos en capas de la bestia espiritual Wangae temblaron. Esto se debía a que el demonio celestial, que había estado a unos 15 pasos de distancia hasta ahora, se había acercado de repente y estaba agarrando su cuello. Este bastardo. Bulto. Después de un momento de sorpresa, los músculos del muslo de la bestia espiritual Wangae se hincharon enormemente de ira. El poder que estallaba de sus muslos y pantorrillas, que se habían engrosado como troncos de árbol, era suficiente para partir un río, y voló hacia la cabeza del demonio celestial. ¡Pang! ¡Cac! En el momento en que la patada conectó, el suelo en el lado opuesto de donde estaba la cabeza fue destruido en forma de abanico debido a la fuerza del impacto. Naturalmente, pensaron que su cabeza habría volado, pero, este loco, su pantorrilla fue atrapada en la mano izquierda del demonio celestial. La fuerza de agarre era tan fuerte que su mano se hundía en la pantorrilla que él se enorgullecía de ser más dura que el acero. Crujido. Kubuk. El demonio celestial le habló indiferentemente mientras él se retorcía de dolor. No traje a mi esposa aquí, ¿sabes lo que eso significa? Kubuk, ¿qué demonios estás? Significa que no me importa si este lugar está teñido completamente de sangre. Sobresalto. Por un momento, la bestia espiritual Wangae sintió escalofríos por todo su cuerpo ante la tremenda intención de matar que fluía de la voz del demonio celestial. Es realmente una intención de matar que se puede sentir de un humano. Pero en ese mismo momento, suelta esa mano. Sushi. La bestia espiritual Yoshi, apareciendo desde el lado derecho, balanceó su gran cuchillo de caza para cortar el brazo derecho del demonio celestial que estaba agarrando el cuello de la bestia espiritual Wangae. Sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, el demonio celestial giró el cuerpo de la bestia espiritual Wangae hacia la derecha, y corta. Kaab. El cuchillo de caza terminó hincándose en el hombro de la bestia espiritual Wangae. ¿O no? La bestia espiritual Yoshi intentó apresuradamente controlar su poder demoníaco y sacar el cuchillo de caza del hombro de la bestia espiritual Wangae, pero antes de que pudiera hacerlo, algo golpeó su cara. ¡Pang! ¡Quan! Esto hizo que el cuerpo de la bestia espiritual Yoshi fuera lanzado hacia atrás. La fuerza fue tan fuerte que la bestia espiritual Yoshi rodó más de 20 Han, rompiendo el suelo, y no pudo detenerse. Kubuk. Up. Lo que lo detuvo fue el Imaimanyán de ojos estrechos y cabello largo y gris en forma humana que estaba cerca del trono de piedra.
El Imaimanyán de cabello gris que dio un paso adelante para evitar que volara hacia el trono atrapó el cuerpo de la bestia espiritual Yoshi, pero, Pak Suisi fue empujado hacia atrás, rompiendo el suelo debido a la fuerza del impacto. Bastante resistente. El demonio celestial arrojó algo que sostenía al suelo. Zacha. Kukakakakak. Sangre verde salpicó. Lo que había golpeado la cara de la bestia espiritual Yoshi no era otra cosa que el muslo arrancado de la bestia espiritual Wangae. La bestia espiritual Wangae, cuyo muslo había sido arrancado, gritó incapaz de soportar el dolor. Kukakakakak. Ruidoso. Kaa. Hijo de puta. La bestia espiritual Wangae finalmente intentó manifestar su verdadera forma enojado. Justo cuando su cuerpo estaba a punto de teñirse de luz verde. Crujido. El demonio celestial se arrancó el cuello con despreocupación. Los Imaimanyán que observaban esto quedaron sin palabras ante lo que sucedió en un instante. El jefe de la bestia espiritual Wangae, que encontró su muerte con el cuello desgarrado en forma humana sin siquiera poder manifestar su verdadera forma. Esa cabeza estaba en la palma del demonio celestial. ¿Cómo pudo caer el señor Wangae tan fácilmente? ¿Es este tipo realmente humano? Los humanos que conocían eran seres con limitaciones claras. Pero matar tan fácilmente a una bestia espiritual, considerada de la más alta categoría incluso entre los Imaimanyán, esto trascendía completamente la categoría de humanos. No podría realmente ser un inmortal antiguo. Crack. En ese momento, se escuchó el sonido de algo rompiéndose. Las maradas de los Imaimanyán se dirigieron todas hacia ese lugar. Temblar. Vieron a la inmortal del abanico de hierro temblando mientras agarraba el reposabrazos roto del trono de piedra. Con la cara enrojecida y calor emanando incluso de sus ojos, se levantó de su asiento. ¿Cómo se atreve? ¿Quién hubiera pensado que uno de sus tres héroes, que eran como sus extremidades y entre los pocos que sobrevivieron a la guerra con los antiguos inmortales, moriría tan fácilmente? Al ver su apariencia enojada, los rostros de los Imaimanyán cercanos se pusieron pálidos. Aunque se la llamaba la inmortal del abanico de hierro, su verdadero nombre era Raksasio Nachalio. 4. Una gran bestia espiritual. 5. Comparable a aquellos con el título de 6 demonios. Después de que el rey de gran fuerza fue sellado, ella había entrado en reclusión silenciosamente, pero si se movía, ella también era un Imaimanyán que podría ser considerado una gran calamidad para las llanuras centrales. Sería difícil manejar la situación si alguien como ella se enojara. Inmortal del abanico de hierro, por favor, cálmate. El Imaimanyán de ojos estrechos y largo cabello gris en forma humana intentó detenerla. Esto se debía a que si ella perdía la razón y se descontrolaba de rabia, incluso los Imaimanyán circundantes podrían verse arrastrados y en peligro. ¿Me estás diciendo que me calme ahora? Fue en ese momento. Una sombra borrosa se intensificó, y de repente el demonio celestial se había acercado frente a ella. Eres un bastardo. La inmortal del abanico de hierro, que había estado apenas reprimiendo su ira sabiendo mejor que nadie las repercusiones que su furia causaría, finalmente no pudo contenerse y extendió su mano ardiente hacia el demonio celestial. Sin embargo, antes de que esa mano pudiera alcanzarlo, su muñeca fue atrapada por el demonio celestial. Los ojos de la inmortal del abanico de hierro temblaron. El calor que emanaba de ella en su ira era comparable al calor de la lava. Chidik. De hecho, el calor que provenía de su mano estaba calentando rápidamente el entorno. Sin embargo, este hombre frente a ella lo estaba sujetando sin ningún problema. Los únicos capaces de tal hazaña eran su esposo el rey de gran fuerza y su hijo el niño rojo. Capítulo 497,11. Capítulo 497,11 Historia secundaria 3 parte 4. La montaña de fuego. 4. Chisporroteo. El demonio celestial sostenía casualmente la muñeca de la inmortal del abanico de hierro, que ardía de calor. Sintiendo su orgullo herido, la inmortal del abanico de hierro intentó aumentar aún más el calor para obligarlo a soltarla. El calor era tan intenso que el trono de piedra y los alrededores comenzaron a derretirse, causando que los demonios menores cercanos retrocedieran en pánico. No obstante, el demonio celestial permanecía impasible, aparentemente indiferente al calor. ¿Qué demonios es este tipo? Sorprendida por su reacción inesperada, la inmortal del abanico de hierro miró al demonio celestial mientras hablaba. Eres la madre de Hon Haier. 1. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué estás buscando a mi hijo? Como cualquier madre, amaba ferozmente a su hijo, así que cuando el demonio celestial mencionó a Hon Haier, su rostro se torció en una expresión feroz que hacía honor a su nombre como mujer Raksiasa. Por supuesto, el demonio celestial no se preocupaba por esto en absoluto. ¿Dónde está Hon Haier? Hijo de puta. La ira de la inmortal abanico de hierro aumentó ante la actitud arrogante del demonio celestial, ignorando por completo su pregunta y solo preguntando por Hon Haier. Ya no se contuvo y reveló su verdadero poder. Te mataré. Boom. Tan pronto como terminó de hablar, algo estalló del suelo caliente. Era lava. La lava que brotó a más de 10 han de ancho los tragó en un instante, luego atravesó el techo del gran salón e incluso la cueva de la cima de hoja de plátano mientras ascendía. Bum 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 bum. Esto es malo. La inmortal del abanico de hierro finalmente se ha vuelto loca. Todo se evacuó en el salón. Los demonios menores huyeron del edificio del salón en pánico al ver esto. Una vez que la inmortal del abanico de hierro, una gran bestia espiritual a la par de los 6 demonios, se volvió loca, el colapso del salón y la cueva era casi seguro.
Si solo colapsara, no sería un gran problema para los demonios menores de alto rango, pero si ella se volvía loca, el área circundante estaría cubierta de lava. Sin embargo, los demonios menores que huían se detuvieron en seco. La lava que pensaban que consumiría todo el salón de seguro estaba disminuyendo de repente. Luego, a medida que la lava se asentaba, dos figuras emergieron junto con el humo. Eran el demonio celestial y la inmortal del abanico de hierro. Pero los demonios menores no podían ocultar su asombro ante esta vista. Esto se debía a que la inmortal del abanico de hierro podía verse arrodillada sobre una rodilla, con su muñeca capturada doblada dolorosamente. Veinas negras como raíces de árbol se estaban extendiendo desde su mano que había estado brillando en rojo, debido a la invasión de energía demoníaca. No solo era la energía demoníaca la que había invadido internamente. Una energía de espada afilada estaba cortando cada nervio, causando un dolor tan severo que incluso la inmortal abanico de hierro, que había vivido durante miles de años, apenas podía soportarlo. Al verla convulsionar como si estuviera electrocutada, algunos de los demonios menores no pudieron quedarse de brazos cruzados e intentaron entrar. Inmortal abanico de hierro, suéltala. Pero la inmortal abanico de hierro hizo un gesto para que no se acercaran, así que tuvieron que detenerse a mitad de camino. ¿Cómo? La inmortal abanico de hierro sacudió la cabeza con dolor ante sus maraadas ansiosas. No. Si hubieran entrado por lealtad para ayudarla, habrían sido aniquilados instantáneamente por la mano de este hombre. Convulsionando por la energía demoníaca y la energía de espada que invadía su cuerpo, miró hacia el demonio celestial. Sus ojos seguían siendo completamente indiferentes. Gasp. Eso la aterraba aún más. ¿Cuál es la identidad de este tipo? No importaba cómo lo mirara, no era de su clase. Pero es demasiado fuerte. Como alguien que había experimentado directamente a los antiguos inmortales hace mucho tiempo, conocía a la mayoría de los seres, pero nunca había visto a nadie con este tipo de poder. Incluso su esposo no podía someterla fácilmente cuando se volvía loca sin transformarse en su verdadera forma o usar el gran tesoro de sujeción de demonios, el abanico de hoja de plátano. Sin embargo, este hombre la estaba suprimiendo sin esfuerzo. Ni siquiera parecía estar usando toda su fuerza. Es como mirar a ese bastardo del mono de piedra. Fuerza abrumadora. Ella había sentido eso del mono de piedra San Wukong, un monstruo que ni siquiera el rey de gran fuerza, considerado el más fuerte de los 6 demonios, pudo manejar. Un ser nacido de la convergencia de todas las energías del cielo y la tierra. Aunque la naturaleza de su poder era diferente, esta era la primera vez desde entonces que había sentido tal presión de alguien. Ja. ¿Qué eres? Nunca he oído hablar de un ser como tú en miles de años. Por un momento, sus ojos se encontraron con los del demonio celestial. En ese instante, algo atravesó su mente y vio un enorme avatar de llamas negras ante sus ojos. Todo su cuerpo tembló ante las llamas oscuras que parecían más profundas que el abismo. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo puede algo así estar dentro de una forma humana? Soy el demonio celestial, gobierno sobre todos los 10.000 demonios, y soy las llamas negras más oscuras que el abismo. ¿Tú qué eres? Este es mi último acto de misericordia. Si traes a Jon Jaier y entregas lo que es mío, te perdonaré la vida a ti y a tu hijo. ¿Qué quiere que Jon Jaier entregue? Podría estar hablando de él, que se decía estaba sellado por la piedra asesina. Entonces este tipo tiene alguna conexión con el rey de la cara blanca. ¿Tú cuál es tu relación con el rey de la cara blanca? No tienes derecho a hacerme preguntas, si no aceptas la misericordia que se te ofrece, solo sufrirás las consecuencias. Cállate. ¿Quién eres tú para decirme a mí y a mi hijo qué hacer con él? Los ojos del demonio celestial se volvieron fríos ante su estallido. Había intentado infundirle miedo con una presión abrumadora para que hiciera lo que él quería, pero, siendo alguien que había vivido durante miles de años, ella tenía una fuerte fortaleza mental. Además, quizás debido a su amor maternal por su hijo, estaba resistiendo ferozmente. Aunque su hijo aún no había nacido, el demonio celestial podía entender en cierta medida su agitación emocional como padre con un hijo. Pero entonces, todo su cuerpo excepto la muñeca invadida directamente por su energía demoníaca comenzó a brillar en rojo mientras el calor aumentaba. Chisporroteo. Ni él ni mi hijo pueden ser tocados. Crack. Con ese grito, el inmortal del abanico de hierro agarró las piernas del demonio celestial y lo abrazó con fuerza. No solo era calor lo que estaba surgiendo rápidamente. Era poder demoníaco. El hecho de que estuviera aumentando incluso más que su poder demoníaco original significaba que estaba convirtiendo toda su fuerza vital en poder demoníaco. Inmortal del abanico de hierro, no puedes. Al darse cuenta de que el inmortal del abanico de hierro estaba tratando de sacrificarse en una técnica de destrucción mutua, uno de los 3 héroes, el rey espíritu de cabello gris demonio de cara sinisa, 2, voló hacia ella para intentar detenerla. Pero antes de que pudiera acercarse, una cortina de calor rojo lo bloqueó, impidiéndole acercarse más. Esta fue una pared creada por el inmortal del abanico de hierro. A diferencia de cuando se volvió loca, ahora solo pensaba en matar al oponente frente a ella, por lo que tomó esta decisión para evitar que sus demonios menores subordinados resultaran heridos. Por supuesto, esto también era para concentrar todo el calor en un solo lugar para duplicar su poder. El inmortal del abanico de hierro habló con una voz significativa. Moriremos juntos en un calor más caliente que la lava. Un sacrificio por tu familia.
Incluso si viniera el emperador celestial, no podría tocar a mi hijo. Crack, su piel, transformada como la haba, se abrió y una luz roja brotó. Parecía que iba a estallar en cualquier momento. Pero entonces, crack, el demonio celestial agarró la cara de la inmortal del abanico de hierro con su palma mientras ella se aferraba a sus piernas. El inmortal del abanico de hierro se rió y gritó: «Es inútil, este es el calor de quemar todo mi poder demoníaco, nadie puede apagar». Uzi, antes de que pudiera terminar de hablar, el calor abrasador de su creciente poder demoníaco comenzó a ser rápidamente absorbido por la palma del demonio celestial. No. Justo cuando estaba a punto de explotar, el calor se drenó rápidamente, y no pudo ocultar su desconcierto. No. No, al sentir que algo estaba mal, intentó forzarse a explotar en este estado. Sin embargo, Uzi, en ese momento, su cerebro fue severamente sacudido por las vibraciones que provenían de la palma del demonio celestial, y perdió el conocimiento. No perdiendo esta oportunidad, el demonio celestial absorbió todo el calor de su cuerpo. El calor absorbido era, de hecho, inimaginable. Caliente. Como esto no era calor que pudiera convertirse en energía dentro del cuerpo. Crack, levantó la mano y liberó todo el calor. Boom. El calor similar a la lava que surgía de la mano del demonio celestial atravesó la cumbre de hoja de plátano, incluso destruyendo la montaña Kuiyun mientras se elevaba alto en el cielo. Cheon Rayeon, observando esto desde una cima no muy lejos de la montaña Kuiyun, sonrió con desdén. Así que mucho por terminarlo en silencio. Bum 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 bum. Al ver ese pilar rojo de calor elevándose hacia el cielo después de destrozar toda una montaña. Parecía que realmente estaba causando un desastre. Tenía alguna idea ya que se decía que ella era una gran bestia espiritual a la par de los 6 demonios. Que no terminaría en silencio, eso es. No pasó mucho tiempo antes de que el inmortal del abanico de hierro recuperara la conciencia. Habiendo agotado todo su poder demoníaco, su cabello se había vuelto blanco y su rostro estaba demacrado como si hubiera sido desgastado por el tiempo. Por supuesto, aún así, ella seguía pareciendo una dama noble. Pero, exhausta más allá de lo imaginable, estaba perdida en un aturdimiento, mirando al cielo visible a través del enorme agujero. El agujero era tan grande, abarcando doucenas de han, que era vergonzoso incluso llamarlo montaña. Pero más que esto, lo que la hacía sentirse verdaderamente desalentada era la apariencia del demonio celestial. Había intentado causar una destrucción mutua al explotar miles de años de poder demoníaco acumulado, pero ni siquiera había quemado un cabello de su cabeza. Y mucho menos su ropa. Esto es un ser que ni siquiera él podría manejar si viniera. La inmortal del abanico de hierro tenía un inmenso orgullo por su esposo. No era el quien ni siquiera los antiguos inmortales podían derrotar y tuvieron que unir fuerzas para sellar. Pero la fuerza de este hombre era verdaderamente trascendental. Incluso si su esposo se transformara en su verdadera forma y usara el gran tesoro de sujeción de demonios, el abanico de hoja de plátano realmente podría manejar a este monstruo. No importaba cuánto lo pensara, no podía imaginar tal escenario. Pero aún así, ¿qué esposa, qué madre traicionaría a su esposo e hijo? Solo, mátame en su lugar. No tenía intención de rendirse. Estaba simplemente preocupada por ellos enfrentándose a este monstruo, más que por temer a la muerte. Paso a paso, a medida que el demonio celestial se acercaba, ella respiró hondo, exhaló y cerró los ojos, resignada a la muerte. Entonces la mano del demonio celestial tocó su cabeza. Así es como seré aniquilada. Pero entonces, mantienes bien la boca cerrada, reconoceré ese amor maternal. Ante estas palabras del demonio celestial, ella no se movió. Ella pensó que no había forma de que alguien que estuviera atacando a su hijo mostrara misericordia así. Entonces ella respondió con fuerza. Entonces mátame sin deshonrarme. No, no puedo hacer eso. ¿Qué? Ella frunció el ceño y abrió los ojos. El demonio celestial se inclinó y susurró en su oído. Por casualidad, hay muchas vacants para sirvientes espirituales. ¿Qué está diciendo ahora este bastardo? ¿Sirvientes espirituales? Está hablando de cómo los edivinos y taoístas forman conexiones y controlan a nuestra clase. Está diciendo que me hará lo que solo sufren los demonios de bajo rango. Al darse cuenta de esto, sus ojos se abrieron en shock, pero el demonio celestial formó un sello con su mano izquierda y dijo con una sonrisa llena de malicia: veamos que también escucha Honja y era su madre. Capítulo 497,12. Capítulo 497,12 Pistoria lateral 4 parte 1. Locura, 1. Aar. El demonio celestial estaba secretamente impresionado por la resistencia de la inmortal ventilador de hierro. A pesar de haber formado una conexión, ella estaba soportando como la gran bestia espiritual que era, habiendo vivido durante miles de años. No solo había aumentado su poder en comparación con hace un año, sino que su poder mágico también había crecido hasta el punto en que se podría decir que superaba al de un adivino de nivel divino. Sin embargo, ella estaba resistiendo su poder mágico con una voluntad desesperada. Realmente era digna de ser una gran bestia espiritual comparable a los 6 demonios. Hasta ahora. Solo 2 de los 6 edivinos de nivel divino habían tomado bestias espirituales de nivel rey como sirvientes espirituales. La voluntad de los reyes espirituales estaba en un nivel completamente diferente al de los demonios menores ordinarios. Sin embargo, Zad, finalmente, la agotada inmortal del abanico de hierro colapsó en el suelo, con los ojos vidriosos. Está hecho. Por fin, su voluntad se había hecho añicos y se había rendido.
El demonio celestial se dirigió a la inmortal del abanico de hierro, cuyo rostro estaba demacrado y los ojos desenfocados. Inmortal del abanico de hierro. Sí, maestro. Aunque no podía levantar su cuerpo adecuadamente debido a haber agotado su poder demoníaco y su fuerza mental al extremo, la inmortal del abanico de hierro intentó mostrar la debida etiqueta hacia el demonio celestial, aparentemente habiendo desarrollado una voluntad de obedecer. Al ver esto, las comisuras de los labios del demonio celestial se levantaron. No había deseado particularmente tomar a un rey espíritu como un sirviente espiritual, pero tomar a una gran bestia espiritual comparable a los 6 demonios como un sirviente espiritual sorprendería a los Edivinos si se enteraran. Usi, como la había convertido completamente en su sirvienta espiritual, no había necesidad de mantenerla en un estado de agotamiento, así que el demonio celestial le devolvió parte de su poder demoníaco que había dejado de lado. A medida que inyectaba el poder demoníaco, la vitalidad regresaba gradualmente a su rostro demacrado. Una vez que su respiración se había estabilizado un poco, el demonio celestial preguntó: ¿Sabes dónde está Hon Haier? Ante esta pregunta, su complexión fluctuó entre rojo y azul mientras su expresión se retorcía rápidamente, pero al no poder superar su dominio, sus ojos pronto se vidriaron y abrió la boca. Conozco la antigua mouraada del niño. Antigua vivienda. Sí. ¿Dónde está eso? Era en una cueva llamada Waun Caven Gusongan de la montaña Daimanhead. ¿Qué? Entonces no está allí ahora. La cueva Waun no está lejos de aquí, pero en el pasado, el mono de piedra destruyó la cueva, así que ya no existe. Mono de piedra, ¿te refieres a San Wukong? Así es. El demonio celestial recordó lo que la divina Yio Usurin le había dicho sobre los textos antiguos. Ella había dicho que en el pasado, ese mono de piedra San Wukong se había opuesto no solo al rey de gran fuerza, sino también a Hon Haier. Entonces parecía que la cueva Waun no era la cueva de la haba. ¿Sabes dónde está la cueva de la haba? Cueva de la haba. Hon Haier le dijo a la zorra dorada de 9 colas que lo llevara allí. ¿No sabes dónde está eso? Ante la pregunta del demonio celestial, la inmortal abanico de hierro frunció el ceño y dudó por un momento. ¿Sabe ella algo? El demonio celestial presionó su voluntad con fuerza y preguntó: ¿hay algún lugar donde sospeches que podría estar la cueva de la haba? No estoy seguro de dónde está la cueva de la haba, pero, cuando ese niño regresó, habló de una llama inextinguible. Al ver su lucha por abrir los labios, el demonio celestial hizo clic con la lengua. El amor maternal era, sin duda, algo notable. Sin embargo, una vez que se formó una conexión, era imposible rechazarla. ¿Qué es esta llama inextinguible? NNGH. Respóndeme, inmortal del abanico de hierro. En lo profundo de la tierra, en una parte oculta del monte Tien hay una llama inextinguible. Dijo que podría haber obtenido la energía primigenia de una llama que supera el fuego verdadero de Samadhi allí. Monte Tien. Una extraña luz brilló en los ojos del demonio celestial. Monte Tien en Xinjiang. Él recordó. No porque conociera bien la geografía, sino porque existía en sus recuerdos. Era un lugar con paisajes asombrosos donde el desierto, los bosques frondosos y la nieve eterna existían simultáneamente. Un recuerdo largamente olvidado emergió. También era el lugar donde había descendido por primera vez a este mundo como el rey de los demonios. Habían pasado varias horas. Algo masivo aterrizó en el gran salón del pico de hoja de plátano, que había sido volado. Zad. El ser era un enorme y extraño mono con una cara púrpura cubierta de pelaje blanco. El mono gigante, vestido con una armadura decorada con patrones de serpiente, barrió los alrededores con sus temblorosos ojos blancos y mostró los dientes. Gur, ¿qué demonios pasó aquí? Él había venido a protegerla por orden de su maestro, Hon Haier. Al principio, el mono había encontrado la orden extraña. Aunque no tanto como el rey de gran fuerza, el inmortal abanico de hierro seguía siendo una gran bestia espiritual que podía igualarlo fácilmente. A menos que vinieran los antiguos inmortales, no debería haber nadie que pudiera hacerle algo. Así que pensó que la orden era solo por preocupación por esa chica Soro. Pero este fue un resultado inesperado. El gran salón de la cumbre de hoja de plátano se había convertido en una escena de carnicería, y el jede de la sangre de demonios menores llenaba el aire. Roar. El gigante mono enfurecido dejó escapar un rugido. Con un rugido, una presión similar a una tormenta se extendió en todas direcciones, amenazando con colapsar el ya devastado gran salón. Twang, twang, twang. Pero alguien lo detuvo. Por favor, detente. Rey fantasma blanco. El gigante mono, no, el rey fantasma blanco, incapaz de contener su ira, dejó de rugir. Sus ojos se posaron en alguien tendido en un charco de sangre. El que estaba en forma humana era el demonio de cara de Sinisa, el rey espíritu de cabello gris que era uno de los 3 héroes del inmortal del abanico de hierro. Zad. 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 Reconociéndolo, el rey fantasma blanco corrió apresuradamente, lo levantó y exigió: dime qué sucedió aquí de inmediato. Monte tienen Xinjiang. En una cueva dentro de la vasta cordillera cubierta de nieve eterna y amargamente fría. Una fogata crepitaba allí, y alguien estaba sentado frente a ella, asando carne seca en un pincho. A medida que la carne seca se volvía de un dorado marrón, la figura levantó el pincho y se quitó la máscara que llevaba puesta, dejándola a un lado. La máscara de patrón único, aunque hecha de un material duro, estaba agrietada y rota en varios lugares. La figura mordió la carne seca del pincho. Munch munch, ojos azules, un puente nasal alto y un rostro bastante exótico.
Era Marrayeon, el guardián derecho del culto divino del demonio celestial. Marrayeon, comiendo apresuradamente la carne seca que humeaba en el aire frío, tragó agua de un saco de cuero. Uf. Habiendo satisfecho su hambre. Marrayeon exhaló un largo suspiro como si hubiera sobrevivido, luego se sentó en una postura meditativa y comenzó a circular su energía. Mientras circulaba su energía, recordó la situación de hace varias horas. En su mente, un hombre de mediana edad con una corta barba canosa desató una feroz técnica de sable hacia él, y él la contrarrestó utilizando técnicas defensivas y de espada. Había recibido enseñanzas sobre la espada del primer anciano Yu Cheon-Mui, su señor demonio celestial, durante un año, adquiriendo excelentes habilidades en esgrima. Sin embargo, la técnica de sable del oponente estaba más allá de la imaginación, y fue derrotado en solo 30 segundos. Aprieta. Su puño se apretó mientras circulaba su energía. Recordando sus batallas diarias, había estado perfeccionando sus técnicas de espada, pero incluso después de 2 semanas, nunca había durado más de 30 segundos. ¿Por qué estaba sucediendo esto cuando se enfrentaba a alguien que ni siquiera estaba en su sano juicio? Incapaz de concentrarse en circular su energía, Marrayeon pronto se detuvo y golpeó el suelo con su puño. Zad, padre. La razón por la que había venido aquí era para vengar a su padre. Había aprendido sobre el asesino de su padre de la sacerdotisa del fuego sagrado hace solo un año. Aún así, solo había actuado ahora porque quería vengar a su padre sin la ayuda de nadie. Guardia derecho, el sacerdote Mayera fue al monte Tien, la tierra sagrada de nuestra secta No, la Orden de la Fe del Fuego, junto con los ancianos para reagrupar a los creyentes. Pero entonces, ahí fue cuando ocurrió la tragedia. Su padre había sido brutalmente asesinado mientras evacuaba a los creyentes debido a la furia de un loco que apareció en el monte Tien. ¿Quién es él? Un discípulo hábil en artes marciales lo llamó el loco de las 10 artes marciales. 1. Loco de las 10 artes marciales, Cho Jin-yeok. Fue él quien mató a su padre. Marrayeon era muy consciente del loco de las 10 artes marciales. Había 3 personas conocidas como los más locos en el mundo de las artes marciales. Los artistas marciales los llamaban los 3 locos, y eran el monje loco Hayeon-yeon, el espadachín loco Hyoe, ahora conocido como el demonio de la espada, y el loco de las 10 artes marciales Cho Jin-yeok. El punto en común entre los 3 era que todos estaban locos, pero Hayeon-jeon estaba loco por el alcohol porque había visto algo que no debía, y el espadachín loco Hyoe, ahora el demonio de la espada, estaba loco por la espada. Pero este Cho Jin-yeok era diferente de los demás. Se decía que estaba verdaderamente loco. Cho Jin-yeok, conocido originalmente por ser de una renombrada familia de artes marciales, de repente se volvió loco un día y ganó notoriedad por matar sin sentido a cientos de civiles y docenas de maestros de artes marciales. Todos aquellos que apenas sobrevivieron a encuentros con Cho Jin-yeok decían lo mismo de manera consistente. Él estaba o completamente loco o nació con una naturaleza asesina, una de las dos, pero en algún momento, desapareció. Pensándolo bien, eso fue alrededor del tiempo en que recibió la noticia de la muerte de su padre. Ese hombre era un loco, pero realmente era un monstruo, porque no le pides ayuda al líder del culto. No puedo hacer eso. Si recibiera ayuda de su señor, el mayor artista marcial del mundo, podría fácilmente matar al oponente. Sin embargo, no podía confiar el asesino de su padre a las manos de otra persona. Su orgullo como artista marcial no se lo permitiría. Así que Marrayeon había estado recopilando información sobre Cho Jin-yeok y había pasado un año preparándose para enfrentarlo. Después de llegar hasta el monte Tien y finalmente encontrarlo. Cuando lo vio por primera vez, estaba literalmente medio fuera de sí. Ya fuera que alguien lo hubiera confinado o que él mismo lo hubiera hecho, estaba atrapado en una cueva, con las piernas encadenadas con cadenas especialmente hechas que ni siquiera la energía interna podía penetrar. Jejeje. Tengo hambre. Pensar que mi padre fue asesinado por alguien así. No importaba si estaba loco o no. Con solo el pensamiento de vengar a su padre, Marrayeon intentó matarlo de un solo golpe. Pero en el momento en que empujó su espada, este loco de repente bloqueó su ataque con un bastón largo, mostrando técnicas de lanza, luego cortó su pecho con una técnica de sable de la otra mano. Corte. Movimientos de manos y técnicas rápidos como un rayo. Podría llamarse la habilidad de un maestro sin igual. Había oído que Cho Jin-yeok era un maestro de 10 armas, pero no sabía que podía cambiar entre artes marciales con tanta libertad. No debo bajar la guardia. Por muy loco que estuviera, con habilidades como estas, podría estar en problemas si no tenía cuidado. Pero incluso con esta precaución, ocurrió un resultado sorprendente. A pesar de darlo todo, fue derrotado en solo 7 movimientos. ¿Cómo pudo suceder esto? Había estado preparado para la venganza durante tanto tiempo, sin embargo, él, en la etapa pico del reino de la transformación, no pudo resistir ni 10 movimientos contra un simple loco. Capítulo 497,13. Capítulo 497,13 Pistoria lateral 4 parte 2. Locura, 2. El guardián derecho Marrayeon, sometido en solo 10 movimientos, estaba completamente atónito. Era una especie de autodesprecio. Sabía que el loco de las 10 artes marciales Cho Jin-yeok era notorio como uno de los 3 locos, pero la opinión pública no era tan alta como la del demonio de la espada Hyoe, anteriormente conocido como el espadachín loco. Aún así, se había preparado asumiendo que las artes marciales de Cho se habrían vuelto formidables, considerando el tiempo desde la última vez que fue visto. Sin embargo, el resultado fue una derrota en 7 movimientos.
El chi de la espada en su cuello parecía a punto de perforar su carne en cualquier momento. Ah. Padre. Iba a morir aquí sin siquiera vengar a su padre. A medida que la desesperación lo invadía, Cho Jin-yeok, quien había estado riendo locamente frente a él momentos antes, de repente tuvo una expresión completamente fría, como si se estuviera recuperando. ¿Qué? Mientras Ma Rayeon se preguntaba, Cho Jin-yeok habló. ¿Quién eres tú para entrar a este lugar? Frunciendo el ceño ante su tono completamente diferente, Ma Rayeon respondió. ¿Por qué crees que vine aquí? Cho Jin-yeok resopló y respondió. Eres gracioso, respondiendo a una pregunta con otra pregunta. Me parece aún más gracioso que hagas tal pregunta ahora, después de que acabamos de pelear. Acabamos de pelear. Al escuchar esas palabras, Cho Jin-yeok puso los ojos en blanco y miró a su alrededor. Las huellas de la batalla a su alrededor mostraban claramente que habían estado luchando ferozmente hace solo unos momentos. Confirmando esto, Cho Jin-yeok cayó en un breve pensamiento antes de hablar. Te acercaste mientras estaba dominado por la intención de matar. Intención de matar. Digamos que estaba enojado. Así que realmente estabas loco cuando actuabas como un loco. Ante las palabras de Ma Rayeon, una extraña amargura brilló en los ojos de Cho Jin-yeok. Miró la luz del sol que entraba en la cueva, luego retiró la energía de la espada del cuello de Ma Rayeon y dijo: Quien quiera que seas, vete mientras esté en mi sano juicio. Los ojos de Ma Rayeon temblaron ligeramente ante su actitud. La batalla estaba decidida, pero de repente recobró el sentido y lo dejaba ir ileso. Aunque era una oportunidad perfecta para salvar su vida, la ira se acumuló en Ma Rayeon junto con el creciente autodesprecio. ¿Quién eres tú para decidir si me quedo o me voy? Sintiendo la intención de matar en su voz, Cho Jin-yeok, que había retirado su chi de espada, elevó su energía sin liberarla. Luego levantó una ceja, inclinó la cabeza y dijo: Viniste a buscarme. ¿Crees que vine hasta aquí sin razón? Ja. Al escuchar esas palabras, Cho Jin-yeok suspiró y se lamió los labios como si estuvieran secos. Después de mirar a Ma Rayeon durante un tiempo, Cho Jin-yeok finalmente habló. Supongo que soy tu enemigo. No hables como si fuera un asunto de otra persona. Nunca pensé que fuera un asunto de otra persona. Todo es mi karma, algo que yo mismo provoqué. Tú lo provocaste. No sé quién eres, pero a juzgar por ese nivel de intención de matar, debes haber perdido a un familiar o a alguien precioso mientras yo estaba consumido por la intención de matar, de lo contrario. No habrías venido a un lugar tan remoto. Al escuchar estas palabras, Ma Rayeon, aún exudando intención de matar, se quitó la máscara. Sí. Cuando la máscara se quitó, revelando ojos azules y rasgos exóticos, la expresión de Cho Jin-yeok se congeló. Tú, eres un occidental, no un mestizo. ¿No recuerdas nada al ver esta cara? Cho Jin-yeok no respondió a la pregunta de Ma Rayeon. Fue una respuesta afirmativa. Ante su respuesta, Ma Rayeon sintió un dolor en el pecho más allá de la ira. Era más extraño que alguien que mataba indiscriminadamente a personas mientras estaba loco recordara a cada persona que mató, pero él había tenido esperanza. Pensó que Cho podría recordar a su padre, el sacerdote Mayera, ya que era un occidental. Pero su padre no estaba en la memoria de este bastardo. Aprieta. Mientras Ma Rayeon empuñaba su espada, la energía comenzó a circular a través de sus 8 meridianos extraordinarios. Al sentir esto, el chi de la espada se materializó en la espada de Cho Jin-yeok. Adoptando una postura de espada, Cho Jin-yeok dijo: No sé quién eres, pero si estás relacionado con aquellos que murieron a mi mano, puedo disculparme, ese fue un error causado por mí. ¿Puedes disculparte? Hablas sin cuidado con esa boca abierta. Ma Rayeon sintió un verdadero odio por este bastardo. Hablaba como si estuviera otorgando alguna pequeña bondad al decir que podía disculparse, pero no era la actitud de alguien que realmente considerara que era su karma. Zad. Ma Rayeon pisoteó el suelo y lanzó su espada hacia Cho Jin-yeok. Un torbellino surgió de la punta de la espada. Era la técnica de espada persiguiendo y girando del arte marcial de la estrella luminosa, el arte marcial único de su maestro Jin Ye-rin. Aunque no había tenido la oportunidad de aprenderla directamente de su mentor desde que se convirtió en el guardián derecho del culto divino del demonio celestial después de la batalla con los demonios, su señor, el líder del culto divino del demonio celestial, se la había enseñado cuando dijo que se estaba preparando para la venganza. Usi. Los ojos de Cho Jin-yeok se agrandaron mientras la energía de la espada giraba hacia él mientras estaba en posición. Se dio cuenta de que no era una técnica de espada ordinaria, sino una sin igual. Tengo que terminarlo aquí. Ma Rayeon estaba poniendo todo en la espada persiguiendo y girando. Dado que la técnica en sí era un as bajo la manga, y no había podido usarla intencionalmente cuando el bastardo no estaba en su sano juicio, pensó que Cho no podría contrarrestarla. Pero justo en ese momento. Sap. Clang. A pesar de que su rango de movimiento estaba limitado por las cadenas en sus tobillos, Cho Jin-yeok retrocedió unos 5 pasos y extendió su espada. En ese momento, algo voló desde la oscura parte trasera de la cueva. Era 4 armas punzable, una espada, una lanza y una rueda. 10 artes marciales, segundo reino, 4 armas emergen. Los ojos de Ma Rayeon se agrandaron al ver esto. Había pensado que Cho no era un maestro ordinario, ya que lo había derrotado en 7 movimientos, pero podría ser un maestro del reino profundo que incluso había superado la muralla de las murallas. Clang. Mientras Ma Rayeon se maravillaba, las 4 armas armonizaban en 4 direcciones a través del control de energía,
trazando trayectorias exquisitas para bloquear la espada de persecución y giro. Cada una de las 4 armas se movía de manera diferente, como si 4 maestros de armas diferentes estuvieran demostrando excelentes técnicas combinadas. ¿Qué es esto? Recordaba lo suficiente el arte marcial único de su mentor Jin Yerrin, las 8 formas de sombra de viento, para utilizar perfectamente las fortalezas de 4 armas, pero a diferencia de las 8 formas de sombra de viento, que creaban directamente imágenes residuales, estas se desplegaban a través del control de energía, haciendo que los cambios fueran aún más impredecibles. Además, cada movimiento parecía impregnado de un tremendo deseo de matar, como si el arte marcial hubiera sido creado únicamente para eliminar oponentes. Clan clan clan. Ah. Aunque intentó soportar y seguir adelante de alguna manera, el resultado fue clan. La espada de Marrayeon voló y se incrustó en el techo, mientras que las 4 armas flotantes a través del control de energía apuntaban a sus puntos vitales. Parecían listas para perforar su cuerpo si se movía siquiera un poco. Al final, Marrayeon tuvo que aceptar su derrota, hundiéndose en la desesperación a pesar de usar su carta triunfadora. Desde el principio, si su oponente era un maestro del reino profundo, había que esperar una diferencia en sus niveles, así que quizás esto era inevitable. Mátame. Marrayeon habló, burlándose de él. Aunque frustrado por no poder vengarse, tuvo que aceptar el resultado de su derrota. Pero entonces, no eres un luchador hábil ordinario, con ese nivel de artes marciales, debes ser uno de los más grandes maestros de esta era. Puede que no lo aceptes, pero me disculparé. Hijo de puta. Si hubiera completado la técnica de chi de matanza de sangre, podría haber controlado completamente la intención de matar. Pero no haberlo superado fue estrictamente mi culpa, eso es por lo que me estoy disculpando. Hablas como si te estuvieras disculpando por matar por error. Así es exactamente como lo entendiste. Que, desde el principio, elegir vivir en el mundo marcial significa elegir una vida donde la muerte puede llegar en cualquier momento. ¿Ves una gran diferencia entre las muertes con razones y las que no tienen? Gur. Ante sus palabras, que eran más que absurdas y completamente descaradas, Marrayeon quería desgarrar esa boca en ese mismo instante. Pero ya había sido derrotado, y moriría al instante si el bastardo hacía incluso un pequeño movimiento. Quizás sabiendo esto, Cho Jin-yeok continuó. Es una era de supervivencia del más fuerte, incluso si fue un error, no soy lo suficientemente débil de corazón como para aceptar venganza por aquellos que murieron porque eran débiles. No, es incluso ridículo hacer excusas ante alguien como tú cuando ni siquiera he conquistado el mundo marcial todavía. Conquistar el mundo marcial. No es natural que un hombre nacido como artista marcial sueñe con ser el mejor bajo el cielo. Tú también deberías tener ambición en lugar de perder el tiempo en venganza. Ah, supongo que eso también sería difícil, una vez que complete la técnica de chi de matanza de sangre y abandone este lugar, incluso la ambición no tendrá sentido. Ja, Marrayeon estaba atónita. Aun cuando no estaba loco, este hombre no era exactamente una persona normal. Simplemente estaba furioso porque su padre había sido asesinado por un bastardo así. Entonces. Pero he aliviado mi aburrimiento al encontrarme con alguien después de mucho tiempo, así que mostraré misericordia como recompensa por eso. Vete. Ante su aptitud de otorgar gracia, Marrayeon estalló en ira. Me estás insultando ahora. Sap. Pero antes de que pudiera expresar completamente su ira, cayó inconsciente. Cuando volvió en sí, estaba cubierto de nieve fría fuera de la cueva, pareciendo haber estado inconsciente durante bastante tiempo. Maldita sea. Durante un tiempo después de despertar, estaba demasiado consumido por la humillación y la ira para hacer algo. Solo cuando escuchó risas extrañas desde dentro de la cueva, dándose cuenta de que el bastardo había enloquecido de nuevo, pudo abandonar ese lugar. Al darse cuenta de que no podía hacer nada con respecto a Cho de inmediato, Marrayeon cayó en una profunda reflexión por un tiempo. El bastardo era un maestro del reino profundo, un enemigo que no podía manejar con sus habilidades actuales. Pero no sabía cuánto tiempo le llevaría superar la muralla de las murallas volviendo y perfeccionando sus artes marciales, y si el bastardo completaba su técnica de energía interna y salía de la cueva como dijo, no había forma de saber cuándo o cómo podrían encontrarse de nuevo. Dejaré de lado mi orgullo. Al final, Marrayeon decidió renunciar a matar al bastardo en una pelea justa. Pensó que la única respuesta era atacarlo cuando estuviera loco, ya que no había absolutamente ninguna posibilidad de ganar cuando estaba lúcido. Al menos cuando estaba loco, aunque mezclaba varias artes marciales, no usaba esa técnica de control de energía inigualable que había mostrado cuando estaba lúcido. Así que Marrayeon hizo de una cueva no muy lejos de allí su morada y comenzó a recordar las artes marciales que había utilizado el bastardo, buscando formas de romperlas. Mientras tanto, se acercó a la cueva y calculó los momentos en que el bastardo estaba lúcido y cuando estaba loco. 3 horas. Después de observar durante varios días, descubrió que Cho no estaba en su sano juicio desde alrededor de las 5 am hasta las 9 am. Podía darse cuenta solo por las risas que venían de fuera de la cueva. Marrayeon decidió apuntar a esas 3 horas. Después de recordar los 7 movimientos y pensar en formas de contrarrestarlos, fue a la cueva en medio del periodo de 5 a 7 am y luchó contra el loco Cho Jin-yeok. Sin embargo, fue derrotado en solo 10 movimientos. Maldita sea. Por mucho que el bastardo hubiera aprendido técnicas, su variedad era tan vasta que incluso cuando estaba loco, no repetía mucho las técnicas. Para decir cuán monstruoso era esto, significaba que no tenía hábitos ni señales. Monstruo.
Este fue el sentimiento que tuvo Ma Rayeon después de luchar contra el loco bastardo todos los días durante 2 semanas. Había observado a muchas personas talentosas de cerca, pero este era un nivel completamente diferente de monstruo. No, genio. Realmente no había forma de lidiar con este bastardo. Aún después de 2 semanas, solo podía durar alrededor de 30 movimientos, podría cerrar esa brecha solo revisando mentalmente formas de romper las técnicas. Finalmente, Ma Rayeon detuvo su circulación de energía a mitad de camino, abrumado por crecientes frustraciones. Si seguía hundiéndose en pensamientos distractas, podría caer en la desviación de chi. Si ni siquiera podía igualar al bastardo en su estado de locura, derrotarlo cuando estuviera lúcido podría ser tan imposible como enfrentarse a su señor. Mientras Ma Rayeon se sumía en el odio hacia sí mismo, pronto se sentó en postura de meditación nuevamente y se recompuso. No puedo rendirme así. Sin importar cuán fuerte sea el oponente, rendirse significaba renunciar a vengar a su padre. Eso sería lo mismo que someterse verdaderamente al bastardo. Aun si tomara tiempo, si pudiera de alguna manera comprender todas las técnicas del bastardo, podría haber una oportunidad. Ten paciencia. Justo cuando Ma Rayeon estaba a punto de repasar mentalmente sus batallas con ese bastardo nuevamente. Clang. Clang. Abrió los ojos al sonido de pasos resonando en sus oídos. Los ojos visibles a través de las rendillas de la máscara de Ma Rayeon temblaban. Vio una figura silueteada contra la luz en la entrada de la cueva, y con cada paso, las cadenas en sus tobillos chocaban contra el suelo, produciendo un sonido metálico. No era otro que Cho Jin-yeop. Clang. Clang. A medida que se acercaba, una luz roja emanaba de sus ojos, y dijo: tu dedicación al apuntar solo a mis momentos de locura fue verdaderamente admirable, así que decidí que debía mostrarte primero cuando complete mi técnica de energía interna. La tremenda intención de matar en su voz era completamente ominosa. Lo completó. Presionado por el enfoque del bastardo con una aura tan viciosa, como si hubiera estado esperando este momento, Ma Rayeon intentó apresuradamente levantarse. Pero antes de que pudiera, otra voz resonó a través de la cueva. Así que por eso se extendió tus vacaciones, guardián derecho. Provenía de detrás de Cho Jin-yeop. Cho Jin-yeop, que se había estado acercando a Ma Rayeon, sacudió la cabeza y murmuró: veo que tenías un compañero, qué desafortunado. Antes de que pudiera terminar de hablar, ¡Ban! El cuerpo de Cho Jin-yeop fue estrellado contra la pared de la cueva. Capítulo 497,14. Capítulo 497,14. Historia lateral 4 parte 3. Locura, 3. El loco de las 10 artes marciales, Cho Jin-yeop, aunque ahora manchado de infamia, originalmente nació en la provincia de Gansu y fue conocido como el prodigio de las 10 armas, el cabeza de la prestigiosa familia marcial Cho de Jinchang. Mientras que la mayoría de las familias marciales se centraban en el combate desarmado y en dominar un solo arma, su familia había sobresalido en muchas armas durante generaciones. La familia Cho de Jinchang, poseedora de excelentes artes marciales en técnicas de sable, lanza, espada, alabarda, bastón, puño, palma, pierna, dedo y garra, había establecido firmemente su poder hasta el punto de ser conocida por no tener rivales en la provincia de Gansu. Sin embargo, esta renombrada familia Cho de Jinchang nunca chocó ni interactuó con otras sectas, por lo que, con el paso del tiempo, muchos artistas marciales en Gansu comenzaron a dudar de sus habilidades. Se dice que son excelentes, pero ¿alguien los ha visto competir realmente? ¿No es esto solo un rumor exagerado? ¿Es siquiera posible ser competente en 10 armas en primer lugar? Podría ser posible, si todos son mediocres. Ah. Eso tiene sentido. Tal rumor comenzó a ser aceptado como un hecho en algún momento. La familia Jinchang Cho también estaba al tanto de esto. Sin embargo, no hicieron ningún movimiento importante a pesar del escepticismo y la burla externos. Pero apareció alguien que no pudo soportarlo y rompió este patrón. Esa persona era Cho Jin-yeop. Generalmente, se necesita mucho tiempo para dominar incluso una sola arma, pero la mayoría de los artistas marciales de la familia Jinchang Cho eran lo suficientemente talentosos como para dominar 5 o 6. Entre ellos, Cho Jin-yeop era conocido como un genio que había dominado todas las artes marciales de la familia Jinchang Cho en poco más de 200 años. Con su talento innato, no se detuvo ahí, sino que desarrolló las artes marciales de la familia e incluso creó nuevas, mostrando cualidades de un gran maestro. Este talento excepcional lo llevó a cambiar incluso las reglas de larga data de la familia. El patriarca retirado Cho Mon-yung preguntó: ¿realmente quieres dar un paso adelante incluso si eso significa cambiar las reglas de la familia? Hace mucho tiempo, nuestros antepasados establecieron tales reglas porque no podían controlar la naturaleza asesina, pero no hemos superado esto con el ancla de mente firme ahora. Aunque aún no han ocurrido problemas mayores, no es perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo piensas estar atado a las reglas familiares? Seguirás escuchando que no podemos cumplir nuestro papel como familia de artes marciales debido a la tendencia innata transmitida por generaciones. Como hombres nacidos, no. Como artistas marciales que han cultivado artes marciales, no deberíamos gobernar el mundo. Gobernar el mundo. Así, persuadió al patriarca retirado y a los miembros de la familia, enmendó las reglas familiares por primera vez en cientos de años y declaró su avance al mundo exterior. Con gran ambición, sometió a todos los artistas marciales en la provincia de Gansu en solo un mes para reclamar el título de el más fuerte del mundo, luego avanzó a la provincia de Sichuan al sur,
antes de mucho tiempo, logró la hazaña de derrotar y someter a los maestros más fuertes de más de 10 sectas pequeñas y medianas. Llena de confianza, sus próximos objetivos eran las sectas principales llamadas sectas Qingchen, familia Tang de Sichuan y sectas Emei. Estos tres grupos podrían ser llamados las principales sectas ortodoxas que representan a Sichuan y pertenecen a la Alianza Justa. Si pudiera derrotarlos, demostraría que la familia Jin Chancho se había convertido en una fuerza capaz de someter incluso a las sectas principales. Debería elegir al espadachín de Qingchen, 1, Jin Sok-ha, el mejor espadachín de la secta Qingchen, o a Tan Dinae, el supermaestro en ascenso de la familia Tang conocido como Mano de Mil Veninos. Después de deliberar, eligió la familia Tang de Sichuan, una de las 7 grandes familias. A pesar de ser una familia de artes marciales prestigiosa, la familia Jin Chancho no estaba incluida en las 7 grandes familias, por lo que tenía la intención de demostrar que esta estructura era incorrecta. Pero aquí, surgió una variable. Antes de que pudiera siquiera llegar a la familia Tang de Sichuan, su ambición fue frustrada por un ser desconocido. Eres el prodigio de las 10 armas. Esta persona tenía un cuerpo desarrollado al extremo, más que cualquier artista marcial que lo hubiera visto. Sintiendo un extraño espíritu competitivo hacia él, de quien no podía percibir ninguna energía ni siquiera con su sentido del chi, Cho Jin-yeuk se involucró en una pelea, pero, van. ¿Qué demonios es este tipo? A pesar de darlo todo durante decenas de segundos, no pudo infligir ningún daño a este monstruo. Nunca había oído hablar ni visto a tal monstruo en la provincia de Sichuan. Fue un shock para él, que pensaba que había estado infinitamente cerca de ser el más fuerte del mundo después de dominar las técnicas supremas de las 10 armas. Maldita sea. Una técnica es un método para someter o matar a un oponente de la manera más eficiente. Pero si no funciona desde el principio, es inútil. No puedo manejar a este monstruo con métodos convencionales, entonces necesito atravesar ese cuerpo que parece indestructible. Pero, ¿cómo se puede herir un cuerpo que ni siquiera la energía interna puede afectar? Entonces, solo es posible refinando la energía interna de manera más minuciosa o ejerciendo un poder más allá de eso. De repente, algo pasó por la mente de Cho Jin-yeuk. No, eso no es. La maldición de la familia transmitida desde la época de los ancestros. Era que su linaje nació con una naturaleza asesina durante generaciones. Esto no era simplemente tener una fuerte intención de matar. Los que son poseídos por la naturaleza asesina pueden ejercer un poder trascendental a través de la intención de matar inherente en su sangre. Pero había un problema aquí. Una vez poseídos por la intención de matar, no podían controlarla y debían matar a alguien para calmarla. Debido a esto, sus antepasados, poseídos por la naturaleza asesina, terminaron matando a muchas personas, y creyendo que no podían controlarla, prohibieron a sus descendientes interactuar o competir con otros artistas marciales. A medida que pasaba el tiempo, los descendientes de la familia Jin Chancho idearon numerosos métodos para controlar la naturaleza asesina, y el ancla de mente firme, 2, que casi la suprimía por completo, fue el resultado. El ancla de mente firme era una técnica mental que calmaba la mente y suprimía el corazón asesino, permitiendo a los descendientes de la familia Jin Chancho ya no ser poseídos por la intención de matar. Sin embargo, Cho Jin-yeuk, sintiendo la crisis de la derrota, pensó en un método que no debería haber considerado. Si tan solo pudiera controlar el poder de la naturaleza asesina, podría ser capaz de atravesar esos músculos gruesos tan duros como el Baira. Mientras contemplaba esta elección que no debería hacer, su oponente se acercó, emitiendo vapor como si fuera vapor de agua de todo su cuerpo. Cho Jin-yeuk le gritó: ¿por qué has bloqueado mi camino? No preguntas porque no sabes, ¿verdad? ¿Qué? Has causado bastante conmoción en el mundo marcial de Sichuan. ¿Quieres conquistar el mundo o algo así? Ante esta pregunta, Cho Jin-yeuk resopló como si estuviera aturdido. Eso no está permitido. No hay nada que no se pueda hacer. Entonces también estás tratando de conquistar el mundo. No, solo estoy tratando de prevenir una crisis para cierta familia, siguiendo la voluntad de alguien. Una cierta familia. ¿De qué demonios está hablando? Mientras Cho Jin-yeuk se preguntaba, el oponente se acercó a él paso a paso y dijo: iba a dejarte ir ya que no parecía valer la pena preocuparse, pero lo que hay dentro de ti no se puede pasar por alto. Lo que el oponente señaló fue el pecho de Cho Jin-yeuk. Al escuchar estas palabras, los ojos de Cho Jin-yeuk adquirieron una extraña luz. ¿Podría esta persona haber sentido que eso estaba inherente en la sangre de su familia? Cho Jin-yeuk enderezó su postura, adoptó una posición y preguntó: el mundo es verdaderamente vasto, pensé que nadie podría igualarme, pero tú eres el primer maestro sin par que he conocido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Es eso importante? Sí, necesito recordarlo. Mo Yeok. Mo Yeok, invencible. ¿Es realmente este su nombre? Era demasiado arrogante para ser un nombre, y nunca lo había escuchado antes. Parecía ser un excéntrico recluso. Sin embargo, lo que importaba no eran los nombres o la fama de todos modos. Cho Jin-yeuk, en su postura, reguló lentamente su respiración y detuvo el método de circulación de energía del ancla de mente firme, que había construido como base y siempre mantenido. Entonces, Ushi. De repente, una energía de color rojo oscuro se elevó como un espejismo de su cuerpo, y hasta sus ojos se volvieron inyectados en sangre. Ante esta aura ominosa llena de intención asesina, los ojos del hombre que se hacía llamar Mo Yeok se agudizaron. Así,
Habiendo liberado la naturaleza asesina que había reprimido durante tanto tiempo, luchó contra Mo Yeok nuevamente. Y cuando recobró el sentido, despertó en un consultorio con todos los Hyusous de su cuerpo hechos trizas y sus músculos retorcidos. Al despertar, no pudo soportar esta primera derrota que había experimentado. Derrota y un cuerpo terriblemente dañado. Todo lo hacía desesperar. Su dantian estaba intacto, pero con todos sus músculos retorcidos y cada hueso de su cuerpo hecho añicos, ¿qué podía hacer cuando ni siquiera podía moverse? Ahora estaba prácticamente incapacitado. Durante casi 2 semanas, apenas comió o bebió, en estado de shock y agonía. Pero entonces, sucedió algo asombroso. ¿Cómo es esto posible? El médico que lo atendía habló de los resultados de su diagnóstico de pulso como si no pudiera creerlo. En solo 2 semanas, la mitad de sus Hyusous rotos se habían vuelto a unir, y sus músculos retorcidos estaban regresando gradualmente a sus posiciones originales. Esta era una gran noticia para él, que había estado incapaz de moverse, incapaz de siquiera moverse un poco. Sin embargo, a pesar de esta buena noticia, estaba consumido por la venganza en lugar de la alegría. Imperdonable. Estaba enfurecido porque su ambición de gobernar el mundo con sus superiores artes marciales había sido destrozada por un excéntrico desconocido cuyo nombre ni siquiera se conocía. Y esa ira eventualmente condujo a una intención de matar interminable. La naturaleza asesina en su linaje, que había estado cerrada durante mucho tiempo mientras mantenía el ancla de mente firme, había despertado. Pasaron 5 días, y con su anormal capacidad de recuperación, sus Hyusous se habían reensamblado por completo y sus músculos torcidos habían encontrado su lugar. Pero, ¿por qué estás haciendo esto? Por favor, solo perdóname la vida. Dominado por una intención de matar imparable durante su circulación de energía, mató al doctor y a todos los pacientes allí antes de irse. Inicialmente, no había tenido la intención de matar al doctor, pero al sentir que su naturaleza asesina se había descontrolado por lo que había hecho, intentó controlarla usando nuevamente el ancla de mente firme. Sin embargo, una vez fuera de control, la intención de matar ya no podía ser regulada a voluntad solo con el ancla de mente firme. No, a este ritmo, solo seré arrastrado por la naturaleza asesina. Sabiendo que si no podía controlar la naturaleza asesina, inevitablemente degeneraría en un loco asesino como sus antepasados, decidió usar su talento excepcional para crear una nueva técnica de energía interna para controlarla. Mientras que sus antepasados solo lo habían reprimido hasta ahora. Sublimemos la naturaleza asesina en artes marciales. La naturaleza asesina inherente en su linaje poseía un poder trascendental, por lo que era demasiado valiosa para simplemente renunciar a ella. Y para gobernar el mundo y enfrentarse a ese hombre, necesitaba hacer de este poder algo completamente suyo. A pesar de esta resolución, no regresó a su familia. Era para evitar una situación en la que pudiera dañar a sus familiares si se descontrolaba, o ser abandonado por ellos. Vayamos a un lugar con pocas personas. El lugar que eligió fue el Monte Tien, una zona remota cubierta de nieve todo el año. Pensó que en este lugar lleno de frío, nadie viviría, por lo que pocos vendrían a buscarlo, y no chocaría con nadie. O eso pensó. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, el Monte Tien era un lugar de peregrinación para un grupo religioso. Ellos eran los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego. Desafortunadamente, Cho Jin-yeuk se encontró con ellos justo cuando su naturaleza asesina estaba descontrolada y mató indiscriminadamente a los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego, y no contento con eso, incluso mató a todas las personas en una aldea cercana no muy lejos del Monte Tien. Al darse cuenta de que era más difícil controlar la naturaleza asesina solo evitando a las personas de lo que había esperado, Cho Jin-yeuk decidió que esto no podía continuar. Así que, creyendo que confinarse a sí mismo era la única respuesta, encontró un mineral extraño que no se rompería ni siquiera bajo energía interna y absorbió esa energía, hizo cadenas de él y se restringió. Así, después de que pasó mucho tiempo, finalmente creó una nueva técnica de energía interna para controlar completamente la naturaleza asesina y utilizar su poder con su talento innato digno de un gran maestro. Esa fue la técnica de Chi de asesinato de sangre. Jajajajajajaja. Después de completar la técnica, se sentía seguro. Habiendo completado el arte marcial supremo 10 caminos marciales, que podía manejar 10 armas a la vez a través del control de energía, y la técnica de Chi de asesinato de sangre, ahora nadie podía igualarlo. Ahora solo necesitaba regresar al mundo marcial, enfrentarse a quien lo había derrotado por primera vez hace mucho tiempo y conquistar el mundo. Por supuesto, había algo que resolver primero. Ese bastardo mestizo. Él había mostrado misericordia porque el tipo estaba relacionado con sus errores del pasado, pero el bastardo había intentado matarlo atacándolo solo cuando estaba enojado, dominado por su naturaleza asesina mientras cultivaba su nueva técnica. Cada vez que recuperaba la compostura, se sentía muy molesto por las huellas de batalla que había dejado el bastardo. Así que iba a matarlo primero antes de irse, pero veo que tenías un compañero, qué desafortunado. Van. Cho Jin-yeuk, cuyo cuerpo fue de repente estrellado contra la pared de la cueva, no pudo ocultar su desconcierto por un momento. ¿Qué demonios está pasando? Él acababa de completar su técnica, y el sentido de chi de todo su cuerpo se había vuelto extremadamente sensible. Sin embargo, ni siquiera había percibido que alguien se acercaba antes de ser estrellado contra la pared por una fuerza abrumadora. Gur. Quienquiera que fuera, podía darse cuenta claramente con este solo golpe. Este no era un maestro ordinario.
al menos un igual, o incluso superior. Si era así, para ampliar la brecha, necesitaba usar la técnica de chi de matanza de sangre de una sola vez. Durante su reclusión en la cueva, no solo había pasado tiempo controlando su naturaleza asesina. En el proceso de crear un arte marcial para armonizar las 10 armas, había completado los 10 caminos marciales y superado el muro de muros. Había alcanzado el reino profundo, un reino al que solo los picos del mundo marcial se acercaban. Si la profunda energía interna del reino profundo se combinaba con la técnica de chi de matanza de sangre, ese poder podría llamarse el más fuerte del mundo sin exagerar. Bum 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 bum. Cho Jin-yeuk, quien había elevado su poder al máximo en una sola respiración, escapó de la pared. Al emerger y usar la técnica de chi de matanza de sangre, una energía de color rojo oscuro surgió de todo su cuerpo, tiñendo ominosamente los alrededores. Gru unido. Quienquiera que seas, te arrepentirás de oponerte a mí, que he completado la técnica de chi de matanza de sangre. La ceja de Cho Jin-yeuk se levantó. Su energía impregnada de intención asesina llenó toda la cueva e incluso presionó el aire, pero el oponente ni siquiera mostraba precaución, y mucho menos se dio la vuelta. Alguien que se había acercado a Ma Rayeon con las manos detrás de la espalda abrió la boca. «Te ves terrible, milord Uzi». Ma Rayeon juntó las manos y se arrodilló en una rodilla, mostrando respeto hacia él. Ante su comportamiento. Gur. La expresión de Cho Jin-yeuk se torció ferozmente, como se atrevían no solo a darle la espalda, sino a no mostrar ni siquiera precaución. Les mostraría el gran precio que tal arrogancia traería. 10 caminos marciales, tercer reino, 6 armas emergen. Mientras Cho Jin-yeuk balanceaba su espada, elevando la energía de matanza de sangre que materializaba su intención de matar, 6 armas cubiertas de energía interna de un rojo oscuro volaron desde fuera de la cueva. Las armas que volaron tenían como objetivo el blanco al que Cho Jin-yeuk apuntaba con su espada. Ese blanco era alguien que estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Pero entonces... ung. Las 6 armas que volaban con suficiente fuerza para atravesar a alguien de un solo golpe se detuvieron de repente en el aire. La expresión de Cho Jin-yeuk, quien había maximizado su poder incluso elevando la energía de matanza de sangre, se congeló. Intentó aumentar aún más la energía de matanza de sangre, tratando de mover las armas de alguna manera para desatar las técnicas del control de energía de las 10 vías marciales. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, las armas que se habían detenido en el aire se desmoronaron y se dispersaron en polvo. ¿Qué demonios? Mientras estaba desconcertado, Ma Rayeon, quien había estado mostrando respeto, levantó la cabeza y habló. Cho Jin-yeuk, dijiste que podías conquistar el mundo marcial. Cuando dijo eso, Ma Rayeon se rió por dentro. La razón era simple. Soñaste un sueño que no puedes alcanzar ni en la muerte. ¿Qué? El que estás mirando es mi señor, el demonio celestial, el actual pináculo del mundo marcial. Cima. Este tipo es el actual pináculo del mundo marcial. Por un momento, la expresión de Cho Jin-yeuk se quedó en blanco antes de que sus ojos se agudizaran. Y con razón, ya que esto era verdaderamente una coincidencia afortunada. El mismo día en que superó la maldición de la naturaleza asesina y completó la técnica de chi de sangre asesina, apareció justo ante el que se llama el actual pináculo del mundo marcial. Esta era una oportunidad otorgada por la fortuna celestial. Sin necesidad de derrotar a innumerables otros, si pudiera someter a esta sola persona, no sería diferente de conquistar el mundo. Grrrrrr. Cho Jin-yeuk, lleno de espíritu de lucha, elevó su energía de sangre asesina al extremo de una sola vez, algo que nunca había hecho por encima del 60% desde que completó su técnica. La energía oscura y roja que surgía llenó la cueva y comenzó a presionar en todas direcciones. Con una tremenda presión de viento, incluso las paredes comenzaron a agrietarse por las consecuencias. Crack, crack, crack. Era verdaderamente un poder enorme. Pero entonces, ¡qué molesto! Con esas palabras, el demonio celestial levantó su mano a la altura del hombro y hizo un gesto de cerrar el puño. En ese mismo momento. Clang, clang, clang. De repente, como si hubiera ocurrido un terremoto, toda la cueva tembló violentamente. Luego, el campo de visión de Cho Jin-yeuk se distorsionó, el espacio onduló, y... ¡Uzi! Toda la energía rojo oscuro que había llenado la cueva convergió en un solo punto, comprimida en la forma de una pequeña esfera. La vista era tan asombrosa que la boca de Cho Jin-yeuk se había abierto antes de que se diera cuenta. ¿Cómo hizo eso con la energía de matanza de sangre materializada? Entonces, el demonio celestial giró ligeramente la cabeza, tocó la esfera con un dedo y dijo: «Devuélvelo». ¡Bum! Fue en el momento en que el dedo del demonio celestial la tocó. La esfera comprimida rompió el aire y atravesó directamente el centro del pecho de Cho Jin-yeuk. ¡Zat! ¡Ga! Con un grito moribundo, el tambaleante Cho Jin-yeuk miró hacia abajo, a su pecho perforado, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de llorar. Capítulo 497,15. Capítulo 497,15. Historia lateral 4 parte 4. Locura, 4. Un agujero enorme en el centro de su pecho. La energía condensada había atravesado precisamente su corazón. Sangre negra brotó repentinamente del agujero que momentáneamente había sido visible hasta el otro lado. Uzi. El loco de las 10 artes marciales, Cho Jin-yeuk, se agarró la herida en el pecho y tambaleó, luego apretó los dientes y apenas soportó. Tu resistencia es bastante impresionante. Gur.
Al escuchar la voz del demonio celestial resonando en sus oídos, Cho Jin-yeuk, lleno de rabia más allá del dolor, levantó la cabeza y lo miró con furia. Pero al ver su rostro, los ojos de Cho Jin-yeuk vacilaron. Era por el hermoso y delicado rostro que parecía tener apenas 20 años, sin importar cómo lo mirara. Tan joven. Había pensado que el actual pináculo del mundo marcial sería al menos de su edad o mayor. Pero al ver la apariencia extremadamente juvenil del demonio celestial, no pudo evitar sentirse bastante sorprendido. Si ese rostro se había rejuvenecido a través de algún tipo de técnica de transformación corporal, podría entenderlo, pero si no, sería absolutamente desalentador. Ja. Finalmente, un genio marcial con las cualidades del más fuerte del mundo ha nacido en nuestra familia Cho. El talento marcial del joven maestro está más allá de lo que cualquier generación posterior podría igualar. ¿Dices que el jefe de la familia corrigió todos estos muchos manuales secretos? Ja. Realmente naciste con las cualidades de un gran maestro. Excepto cuando se había confinado a sí mismo para controlar su naturaleza asesina, había vivido toda su vida escuchando solo elogios extremos. Esto no fue solo algo dicho porque la sangre es más espesa que el agua. Su padre, el jefe de la familia retirado, y los sirvientes de la familia se sorprendían cada vez que veían su talento marcial. Era verdaderamente un genio nato, eso es lo que era. Soy el más fuerte del mundo, ordenado por el cielo. Había vivido con tal autoconfianza. ¿Pero qué demonios era esta situación? Dicen que siempre hay alguien mejor. Este tipo monstruoso es incluso más fuerte que ese bastardo de Mujok que le dio su primera derrota, diciendo que hay otro cielo más allá del cielo. Era imposible incluso medir sus capacidades. Ja. Hijo de puta. Apenas puede hablar. Habiendo sido ya completamente derrotado por un poder abrumador, incluso decir algo se siente inútil. Maldita sea. Todo se siente tan desalentador. Él había sublimado su naturaleza asesina en artes marciales incluso mientras se confinaba, pero ese tiempo se ha vuelto sin sentido. ¿Qué pasaría si él hubiera regresado a su familia en ese entonces? No habría ocurrido un evento tan absurdamente desafortunado. En medio de esto, Cho Jin-yeuk de repente pensó en su familia y se sintió ahogado por el arrepentimiento. Aunque había sido derrotado, la técnica de chi de matanza de sangre no solo trae a su familia de vuelta al mundo, sino que sublima la intención de matar en artes marciales. Sin embargo, se sentía amargo que no pudiera transmitir esta realización a su familia antes de morir así. Si esto simplemente desapareciera, a menos que apareciera alguien con cualidades de gran maestro como él, la familia Hinchancho podría tener que vivir reprimiendo su naturaleza asesina durante docenas de generaciones, no, quizás para siempre. Eso, sería más trágico que la muerte. Palpitación. Zat. No pudiendo soportar el dolor en su corazón, Cho Jin-yeuk finalmente cayó de rodillas. Arrodillado así, mantuvo su mirada en el demonio celestial y dijo: «He perdido, ja. Ante estas palabras, el demonio celestial respondió con voz seca: «Cuando competimos alguna vez, aprieta». El puño de Cho Jin-yeuk, que se aferraba a su pecho, se apretó. Con su corazón atravesado y la muerte como una certeza, había intentado mostrar una actitud de aceptación de la derrota en su último momento. Sin embargo, el oponente ni siquiera lo había considerado un rival desde el principio. Como alguien con un fuerte orgullo personal, se sintió profundamente insultado, pero no podía refutar esto en absoluto. La brecha en la destreza marcial era tan grande. Apretando su puño y tragándose su ira, Cho Jin-yeuk habló con dificultad. ¿Qué excusas podría hacer el perde? Pero como compañero artista marcial, detente. En ese momento, el demonio celestial interrumpió sus palabras. Luego, señalando con los ojos las cadenas en los tobillos de Cho Jin-yeuk, dijo: «¿Esas de dónde las sacaste?» Coz. Ante la pregunta del demonio celestial, los ojos de Cho Jin-yeuk brillaron. ¿Cómo era de esperar de un artista marcial? Reconoció esto. Las cadenas que ataban sus tobillos eran algo que había descubierto en una cueva profunda en el monte Tien, a la que había entrado por casualidad. ¿Cómo puede ser esto? El hierro de más alta calidad que los artistas marciales desean más podría decirse que es el hierro frío de 10.000, pero este mineral supera incluso eso. Pensando que estas peculiares cadenas de hierro que no podían ser cortadas ni siquiera por la energía interna y que incluso absorbían chi podrían restringirlo por un tiempo, las había tomado y buscado al mejor herrero en Xinjiang. Como era de esperar, el herrero se sorprendió por este extraño hierro. El herrero presumió que si se fabricaban armas con esto, podrían crear el mejor equipo marcial de todas las llanuras centrales. Pero Cho Jin-yeuk no las hizo convertir en armas. Más que armas, necesitaba cadenas que pudieran restringirlo en ese momento. De todos modos, una vez que completara su técnica de energía interna y se liberara, no sería demasiado tarde para hacer armas entonces. Lo único lamentable era que no había suficiente de este extraño hierro para hacer las 10 armas para manejar los 10 caminos marciales. Es una pena, pero podría hacer una solicitud a cambio de esto. Quería darle esto a su familia también, pero no tanto como la técnica de chi de matanza de sangre o los 10 caminos marciales. Así que Cho Jin-yeuk habló con dificultad. Tos, si te doy esto, ¿podrías concederme un deseo como compañero artista marcial? ¿Quién dijo que necesitaba eso? Dime de dónde lo sacaste. Ante las palabras del demonio celestial, Cho Jin-yeuk frunció el ceño. Él había pensado que el demonio celestial codiciaba este hierro especial, pero estaba hablando como si no fuera el caso.
No podría ser que piensa que hay más de este hierro. Si ese es el caso. Entonces el sonido de dedos chasqueando resonó en sus oídos. ¿Qué está haciendo? Pero entonces. Encontré este hierro en un altar subterráneo profundo en una cueva donde un grupo en peregrinación, diciendo que su tierra sagrada estaba aquí, huyó mientras los mataba, poseído por la intención de matar. Espera, ¿por qué respondí eso? Mientras estaba desconcertado, Marrayeon irrumpió y le dio un puñetazo en la cara. ¡Pum! Ah. Los ojos de Marrayeon ardían intensamente mientras miraba a Cho Jin-yeuk, cuya cabeza se había girado por el golpe. El grupo en una peregrinación que mencionó Cho Jin-yeuk. Ellos eran los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego liderados por su padre, el sacerdote Mayera. Mencionas casualmente algo que tomaste después de matar a mi padre. Padre. Hijo de puta. Llena de rabia e intención de matar, Marrayeon no se detuvo ahí, sino que agarró el cuello de Cho Jin-yeuk y le golpeó la cara con furia. Pum. 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 Aunque no se utilizó energía interna, la fuerza de Marrayeon como artista marcial era diferente de la de las personas comunes, así que con cada golpe, la cara de Cho Jin-yeuk quedó terriblemente desfigurada, su hueso nasal colapsando y sus dientes rompiéndose. Crujido. Estaba golpeando con tanta fuerza que incluso la cuenca del ojo se rompió y fragmentos de hueso perforaron el globo aquialar. Pero el demonio celestial detuvo esto. Detente un momento. La orden del demonio celestial era absoluta, así que, sin importar cuán consumido por la venganza estuviera, Marrayeon se detuvo de inmediato. Los puños de Marrayeon estaban completamente manchados con la sangre del bastardo. Goteo, goteo. Ah. Lo verdaderamente asombroso era que, a pesar de ser golpeado así, dado que los golpes no estaban impregnados de energía interna, Cho Jin-yeuk aún estaba respirando. Se podría llamar una fuerza vital tenaz, estar aún vivo incluso con el corazón perforado. El demonio celestial chasqueó los dedos nuevamente y le preguntó a Cho Jin-yeuk, que gemía con el rostro desfigurado. ¿Dónde está ese lugar? Ante esta pregunta, Cho Jin-yeuk estaba tan enojado que no tenía la más mínima intención de responder, sin embargo, independientemente de su voluntad, su boca respondía cruelmente. Ah. En las laderas medias de la segunda cordillera más alta hacia el suroeste. Ja, ja. Tan pronto como terminó de responder, Cho Jin-yeuk gritó locamente. ¿Qué? ¿Qué hechicería has usado? Escuché bien tu respuesta. Ante la respuesta del demonio celestial, Cho Jin-yeuk se quedó atónito. ¿Qué demonios es este tipo? Parecía que había dominado no solo las artes marciales, sino también extrañas hechicerías. ¿Cómo podía haber un caso tan absurdo de hacer que alguien hablara sus pensamientos internos a voluntad, ignorando la propia voluntad de la persona? Tenía la intención de pedir que se transmitiera la técnica de chi de sangre asesina y la fórmula de los 10 caminos marciales a su familia a cambio de la ubicación del hierro que había encontrado, pero todo esto se había vuelto inútil. Quizás tal solicitud habría sido meaningless desde el principio. Maldito bastardo mestizo. Consideraba a Cho Jin-yeuk su enemigo, así que incluso si pedía como artista marcial ya que iba a morir de todos modos, no había forma de que concediera la solicitud. Al darse cuenta de su propia necedad, Cho Jin-yeuk cerró los ojos, aparentemente rindiéndose a todo. Quizás habría sido mejor esperar que su familia descubriera la cueva donde se había confinado para entrenar. Aunque no había dejado la fórmula completa, había grabado algunos registros de las técnicas de respiración de la técnica de chi de sangre asesina y trazos de los 10 caminos marciales en las paredes de la cueva. Por favor, encuentra eso y retribúyelo algún día. Respirando con dificultad. Gradualmente perdió la conciencia. Pero la voz del demonio celestial llegó a sus oídos mientras moría. Esta persona tiene familia. La familia Jinchancho en la provincia de Gansu es su familia, señor. ¿Es así? Entonces no ha terminado aún, guardián derecho, moviliza tantas fuerzas de nuestra secta como desees y aniquila toda su línea de sangre. ¿Qué? Cho Jin-yeuk se sorprendió tanto por la orden del demonio celestial que abrió los ojos a pesar de haberlos cerrado. Sin embargo, lo que sus ojos vieron fue la planta del pie de Marrayeon. Mira desde el infierno, te los enviaré uno por uno. Eres un vas. Pum. Crujido. Su rostro, que había estado vomitando ira, fue aplastado bajo el pie de Marrayeon. Aunque había querido lograrlo completamente con su propia fuerza, Marrayeon derramó lágrimas pensando en su padre, quizás sintiendo que Surense se resolvía un poco al vengarlo de esta manera. Goteo. Mientras tanto, al mismo tiempo, alguien aterrizó del cielo frente a Cheonrayeon, que había estado esperando no muy lejos de la cueva, vistiendo ropa de piel gruesa. Zad. Kanikang. El aterrizaje fue tan masivo que el suelo circundante tembló. El ser era un enorme mono con cara púrpura y pelaje blanco, vistiendo una armadura decorada con patrones de serpiente, el rey fantasma blanco. Graling. Al aparecer este ser que exudaba un tremendo poder demoníaco, Cheongrion rápidamente desenfundó la espada que llevaba en la cintura. 5. Pero luego, el rey fantasma blanco se postró ante alguien a su lado con un gran grito. Ama. Estás a salvo. Ella no era otra que la inmortal del abanico de hierro, la gran bestia espiritual del pico de hoja de plátano. Capítulo 497,16. Capítulo 497,16 Historia lateral 5 parte 1. Rey fantasma blanco, 1. Ama. Estás a salvo. El rey fantasma blanco no pudo ocultar su alegría.
La orden que había recibido de su joven maestro Hon Haier era proteger a la madre de su maestro, la inmortal del abanico de hierro. ¿De quién debo protegerla? Hay quienes están desesperados por atraparme, seguramente apuntarán a mi madre, debes protegerla. Acepto tu orden, joven maestro. Sin embargo, al llegar a la cumbre de la hoja de plátano, no pudo evitar sentir tanto ira como desesperación. Quería llevar a cabo la orden del joven maestro para ser perdonado por el rey de la gran fuerza, pero se sentía autodespreciado por no haber podido protegerla. El rey fantasma blanco había escuchado de demonio de cara de Sinisa, uno de los 3 héroes del inmortal del abanico de hierro con largo cabello gris, que ella había sido secuestrada por una persona desconocida. Pensando que podría ser un inmortal antiguo, iba a informar primero al joven maestro, pero había volado aquí apresuradamente después de descubrirla accidentalmente. Rey fantasma blanco. Reconociéndolo, el inmortal del abanico de hierro frunció sus delicadas cejas y lo llamó. No pudo evitar conocerlo, ya que el rey de la gran fuerza tenía bestias espirituales mayores siguiéndolo. Cada una de estas bestias espirituales mayores era un demonio menor con un poder tan fuerte que no sería extraño que se les diera el título de uno de los 6 demonios. Sin embargo, en una guerra con los inmortales antiguos hace mucho tiempo, había perdido a su mano derecha, el rey de la batalla Yu, uno, y otro, el rey fantasma blanco, había sido encarcelado debido a su gran ira por algún incidente. Confundida por esto, ella preguntó, ¿cómo estás aquí? El joven maestro liberó mi confinamiento y me dio una oportunidad para su resurgimiento. Hon Haier, ese niño te liberó. Sí, aunque él aún no me ha perdonado. Quiero lograr méritos con esta oportunidad y volver a ser su fuerza. ¡Qué admirable! Habló como si encontrara algo insatisfactorio. Esto se debía a un cierto incidente. Hace mucho tiempo, a pesar de las órdenes del rey de gran fuerza, el rey fantasma blanco había dejado sola a su concubina, la hija del rey Sorou de 10.000 años, lo que resultó en un gran incidente donde esa concubina perdió la vida. El rey fantasma blanco había puesto la excusa de que dejó su puesto debido a una orden que el inmortal abanico de hierro había dado en el pasado, lo que causó que el rey de gran fuerza se enojara mucho, lo encarceló en lo profundo de la tierra y no lo vio durante décadas. Debido a esto, ella no le tenía particularmente simpatía al rey fantasma blanco. Aun si era del pasado distante. Señora, esto es genial, cuando el señor despierte, una vez más como antes, señora. El rey fantasma blanco estaba confundido. Esto se debía a que la inmortal abanico de hierro fruncía el ceño y sacudía la cabeza, como si le estuviera impidiendo decir algo. Encontrando esto extraño. El rey fantasma blanco levantó sus cejas blancas y miró hacia abajo a Cheon Rayeon, quien estaba de guardia a su lado con su espada desenfundada. Señora, seguramente no estás actuando así por esta presa. Detente. Asustada por las palabras del rey fantasma blanco, la inmortal abanico de hierro lo reprendió. Señora. ¿Cómo? Disculpa a la señora de inmediato. ¿Qué? Señora. ¿Qué demonios estás diciendo? El rey fantasma blanco miró a Cheon Rayeon con una expresión de genuina perplejidad. Solo al revelar su intención de matar, el rey fantasma blanco, una gran bestia espiritual comparable a los 6 demonios, hizo que el aire circundante se volviera insoportablemente denso. Aunque había superado incluso el nivel de espíritu púrpura y había sobrepasado a los maestros del reino profundo cuando era un espíritu vengativo, Cheon Rayeon se había vuelto infinitamente más débil en comparación con entonces después de su completa reencarnación, no podía enfrentar a esta gran bestia espiritual sola. Sin embargo, tenía a la inmortal del abanico de hierro, la gran bestia espiritual que el demonio celestial había hecho su sirviente espiritual. La inmortal del abanico de hierro reprendió severamente al rey fantasma blanco, golpeando su mejilla que estaba presionando a Cheon Rayeon. ¿Te atreves a desobedecer mi orden? Mistress? Pero esto es solo. Dije Mistress. ¿Mistress? ¿De qué estás hablando? Ella es la compañera de aquel a quien sirvo como maestro. Mistress. ¿Qué quieres decir con aquel a quien sirves? De repente, el rey fantasma blanco recordó lo que había dicho el demonio de cara de Sinisa, uno de los 3 héroes del inmortal abanico de hierro. Por alguna razón desconocida, el inmortal del abanico de hierro había seguido voluntariamente a ese ser monstruoso que había volcado la cueva de la hoja de plátano. Ese bastardo que se llevó a la señora debió haber usado alguna técnica, de lo contrario, la señora nunca diría cosas tan locas. La mente del rey fantasma blanco se complicó por un momento. Con su naturaleza simple y temperamental, quería matar a esta mujer humana y eliminar al humano que había usado técnicas sobre la señora, pero si la señora inmortal del abanico de hierro se volvía loca debido a la técnica y trataba de atacarlo, el joven maestro podría enojarse. Si eso sucedía, incluso si el señor resucitaba, el joven maestro podría no perdonarlo. Maldita sea, ¿qué debería hacer? Debería seguir con la señora por ahora y no tocar a esta mujer humana. Pero eso era realmente desalentador. Pensar que tenía que seguir con mera presa. Correcto, llevémosla al joven maestro por ahora. El joven maestro, que es hábil en todo tipo de técnicas a diferencia del señor, podría ser capaz de devolver a la señora a la normalidad. Entonces, el rey fantasma blanco retiró su intención de matar y dijo con cuidado. Entiendo, si ella es la pareja de aquel a quien sirve la ama, este rey fantasma blanco no debería tratarla con descuido. Chica humana, no, mujer, me disculpo. El rey fantasma blanco inclinó la cabeza, disculpándose con Cheon Rayeon según la etiqueta humana. Ante su actitud, Cheon Rayeon preguntó a la inmortal del abanico de hierro a su lado.
¿Es este un demonio menor que sigue al rey de gran fuerza? Sí, lo es. La inmortal del abanico de hierro respondió con indiferencia. Al ver esto, el pelaje del rey fantasma blanco tembló de la furia que sentía por dentro. Soporta. Solo soporta un poco más. El rey fantasma blanco le dijo a la inmortal del abanico de hierro. Señora, el joven amo. Está ese niño todavía buscando al Zoro dorado de 9 colas. En ese momento, la inmortal del abanico de hierro cambió apresuradamente de tema. Al hacerlo, frunció el ceño nuevamente hacia el rey fantasma blanco, enviándole una mirada que le decía que no hablara de Hon Haier. Aunque se había convertido en una sirvienta espiritual, su verdadero deseo era evitar que ese humano monstruoso se encontrara con Hon Haier por cualquier medio. Sin embargo, con Cheon Rayeong a su lado, no podía decir esto abiertamente. Por supuesto, Cheon Rayeong no era ajeno a la situación. Por joven maestro, parece que te refieres a Hon Haier, tú, rey fantasma blanco que sigue al rey de gran fuerza, pareces saber bien dónde está ese niño. Ah. La inmortal del abanico de hierro se agarró la frente, con las veinas sobresaliendo. Este rey fantasma blanco, todo músculo y sin cerebro. Estaba a punto de arruinarlo todo. Al verla aparentemente en dolor, el rey fantasma blanco pensó que esto no podía continuar y reveló sus verdaderas intenciones. Ama. No sé qué técnica te ha atrapado, pero este humilde serviente capturará a esta mujer y la llevará al joven maestro, así que por favor, aguanta un poco más. No. No te atrevas a hacer algo así, ama, perdóname. Con ese grito, el rey fantasma blanco extendió su mano para agarrar a Cheon Rayeong. Sap. Dije que no. Entonces, la inmortal abanico de hierro, que se había estado agarrando la frente, desenfundó el látigo que llevaba en la cintura y golpeó la muñeca del rey fantasma blanco. Crack. Usi. Las llamas estallaron donde el látigo golpeó, y la mano del rey fantasma blanco fue desviado hacia un lado. Ah. El rey fantasma blanco apretó los dientes y soportó, tratando de agarrar a Cheon Rayeong. Él pensó que, dado que ella estaba bajo una técnica, la maestra inmortal abanico de hierro interferiría con él de todos modos. Sin embargo, Cheon Rayeong también había perfeccionado sus artes marciales nuevamente después de reencarnar, alcanzando el nivel máximo del reino de la transformación. A pesar de estar embarazada, no era alguien que pudiera ser atrapada fácilmente. Cheon Rayeong rápidamente utilizó su técnica de movimiento y voló hacia atrás. Sap. Al fallar en atraparla, el rey fantasma blanco intentó saltar con una expresión terriblemente torcida. Eres un insecto. Sin embargo. ¡Bum! Usi. Una pared de fuego estalló justo frente a él, creando un muro de llamas que lo obligó a detenerse. La pared de fuego no se detuvo ahí, sino que avanzó hacia el rey fantasma blanco. Sabiendo bien que sus llamas no eran ordinarias, el rey fantasma blanco retrocedió, tomó una profunda respiración y exhaló con los labios fruncidos. ¡Po! Usi. Un torbellino surgió de la boca del rey fantasma blanco, creando un agujero en la enorme pared de fuego. No perdiendo esta oportunidad, el rey fantasma blanco saltó a través de él. Habiendo cruzado más allá de la pared de fuego a través del agujero, el rey fantasma blanco miró a su alrededor en busca de Cheon Rayeong. ¿Dónde se fue esa humana? Sap. Era justo en ese momento. Mientras el rey fantasma blanco giraba la cabeza mirando a su alrededor, sus ojos se posaron en la maestra inmortal abanico de hierro, arrodillada con ojos aterrorizados. Aunque no sabía cuándo había aparecido, frente a ella había un hombre con rasgos bastante hermosos para un humano, sosteniendo a esa humana en un brazo. ¿Cuándo la llevo allí? Ah. Es ese bastardo humano. El rey fantasma blanco se dio cuenta de que este hombre era quien había usado técnicas sobre ella, al ver el estado insoportable de inmortal abanico de hierro. Pensando que si solo mataba o capturaba a este tipo, la maestra sería liberada, saltó hacia adelante a 4 patas como una bestia cargando. Pero entonces. Usi. A medida que ese hermoso hombre levantó ligeramente su mano y luego la bajó. ¡Bum! El rey fantasma blanco fue aplastado contra el suelo por una tremenda presión. Los ojos del rey fantasma blanco se abrieron de par en par ante este repentino evento. ¿Qué está pasando? Una fuerza increíblemente poderosa lo estaba suprimiendo por la fuerza, un nivel de energía que no había sentido desde su señor, el rey de la gran fuerza. ¿Qué es este tipo? A simple vista, parecía solo un humano ordinario. Pero para poseer este nivel de energía, podría ser uno de los antiguos inmortales de los que hablaba el joven maestro. Si es así, esta no era una situación para lanzarse imprudentemente a la carga a mano limpia. Gran tesoro demoníaco espiritual, armadura de escamas de serpiente, 2. A medida que el rey fantasma blanco elevaba su poder demoníaco, la armadura con patrón de serpiente que llevaba brilló en púrpura, y los músculos bajo su pelaje blanco se hincharon enormemente. Crujido, crujido, crujido. El gran tesoro demoníaco espiritual, armadura de escamas de serpiente. Era el gran tesoro demoníaco espiritual del rey fantasma blanco, una armadura que se adaptaba a la fuerza del oponente. Esta armadura solo podía ser utilizada por el rey fantasma blanco, y era el mayor tesoro que le había permitido sobrevivir incluso en la guerra contra los antiguos inmortales. Habiéndose adaptado al chi que lo estaba suprimiendo con la armadura de escamas de serpiente, el rey fantasma blanco saltó con manos y pies y se elevó del suelo. ¡Ban! Al levantarse, el rey fantasma blanco desenrolló y lanzó la seda roja que envolvía su brazo derecho. La seda roja ondeó como si estuviera viva,
Luego se extendió ampliamente y voló hacia el hermoso hombre, el demonio celestial, Uzi. Este era uno de los dos tesoros que Hon Haier le había dado, llamado la seda celestial mezcladora. 3. Un tesoro inmortal que podía controlar el agua y sellar a los oponentes. El tesoro de seda roja voladora, la seda celestial mezcladora, intentó tragar al demonio celestial y a Cheon Rayeong en un instante, pero entonces, Uzi. Columnas de fuego estallaron del suelo, empujando hacia atrás la seda celestial mezcladora. Maldita sea. Ama. Quien había bloqueado esto fue la inmortal del abanico de hierro. Habiéndose convertido en la sirvienta espiritual del demonio celestial, había desarrollado una compulsión por proteger a su maestro sin importar su propia voluntad, por lo que no tuvo más remedio que bloquearlo instintivamente. Pensando que esto no serviría, el rey fantasma blanco decidió que sería mejor atar al inmortal abanico de hierro, así que, mezcla celestial de seda, captura a la maestra. Al mando del rey fantasma blanco, la mezcla celestial de seda que había sido empujada por los pilares de fuego ondeó, luego cambió de dirección, esquivándolos y apuntando hacia el inmortal abanico de hierro. En ese momento, el rey fantasma blanco intentó lanzar la cuerda que llevaba en la cintura hacia el demonio celestial. Este también era un tesoro que le había dado Hon Haier, una cuerda llamada la cuerda de vinculación inmortal, 4, creada para someter a los inmortales. Un inmortal atado por esto no puede ejercer poder inmortal. Su joven maestro había dicho que funcionaría incluso si el oponente era un inmortal antiguo. En el momento en que el rey fantasma blanco agarró la cuerda, una brillante luz de 5 colores fluyó de ella, que era la energía contenida en el tesoro de la cuerda de vinculación inmortal. Pero justo cuando el rey fantasma blanco estaba a punto de levantarla después de agarrarla. Inmortal abanico de hierro, quítate la vida. Tan pronto como esas palabras salieron de la boca del demonio celestial, el inmortal abanico de hierro, que había estado bloqueando la mezcla celestial de seda entrante con pilares de fuego, intentó perforar su propio pecho con sus uñas afiladas. No, Sap. El sorprendido rey fantasma blanco lanzó la soga inmortal de atadura hacia la inmortal abanico de hierro. La soga inmortal de atadura, emitiendo un brillante luz de 5 colores, voló y se envolvió alrededor del cuerpo de la inmortal abanico de hierro mientras intentaba quitarse la vida. No contento con eso, la seda celestial de mezcla también voló y la cubrió en ese estado. ¡Pum! Habiendo logrado apenas evitar que se quitara la vida, el rey fantasma blanco reprendió con ira. Eres un cobarde bastardo, Uzi. Pero mientras el demonio celestial empuñaba su espada, una enorme espada transparente apareció sobre la seda celestial de mezcla, cayendo y cortando la seda roja. Corte. La espada completamente transparente era la espada sin forma. Cuando la tela de la seda celestial de mezcla fue cortada por la espada sin forma, la figura de la inmortal abanico de hierro, atada por la soga inmortal de atadura, fue revelada, pero ella se liberó fácilmente con su fuerza. Crack, crack, crack. Esto se debía a que la cuerda inmortal de vínculo era originalmente un tesoro para someter a los inmortales. No había forma de que la inmortal del abanico de hierro, que no tenía poder inmortal, estuviera atada por ello. Cuando la inmortal del abanico de hierro, habiendo logrado liberarse, intentó atravesar el centro de su pecho con su mano nuevamente, el rey fantasma blanco saltó y agarró ambos de sus brazos. ¡Pum! Ama. Detente. A pesar del grito del rey fantasma blanco, la inmortal del abanico de hierro intentó forzar su poder demoníaco a descontrolarse para llevar a cabo la orden del demonio celestial. Crujido. Crujido. Los vasos sanguíneos de la inmortal del abanico de hierro en todo su cuerpo se volvieron negros y se erguían, desconcertado por sus acciones incesantes. El rey fantasma blanco gritó hacia el demonio celestial. Por favor, detente. Capítulo 497,17. Capítulo 497,17 Historia lateral 5 parte 2. Rey fantasma blanco, 2. Al darse cuenta de que no podía detener a la inmortal abanico de hierro de intentar quitarse la vida, por más que lo intentara, el rey fantasma blanco gritó apresuradamente al demonio celestial. Por favor, detente. Era casi un grito de súplica, pero el demonio celestial no mostró ninguna reacción particular. Más bien, simplemente miró con una mirada indiferente, como si no estuviera interesado en absoluto. Mientras tanto, los vasos sanguíneos de la inmortal abanico de hierro estallaban uno tras otro debido a su poder demoníaco, y sangre azul brotaba de varios lugares. Slashy. Slashy. Maldito bastardo. A este ritmo, la maestra morirá. Por favor, detente. Ante el grito desesperado del rey fantasma blanco, el demonio celestial simplemente se encogió de hombros. Parecía decidido a dejarla morir. Este bastardo. Pensando que esto no podía continuar, la elección del rey fantasma blanco fue matar al demonio celestial, quien estaba controlando a la inmortal abanico de hierro a su antojo. Perdóname, maestra. Pum. El rey fantasma blanco golpeó la parte posterior del cuello de la inmortal abanico de hierro como si quisiera dejarla inconsciente, y luego voló urgentemente hacia el demonio celestial. Uzi. Te mataré. Mientras el rey fantasma blanco cargaba imprudentemente, el demonio celestial sonrió y dijo: si matas al maestro conectado por un lazo, el sirviente espiritual también morirá. Crujido. Tan pronto como esas palabras cayeron, el rey fantasma blanco plantó sus dos pies en el suelo y apenas logró detenerse. ¿Qué? Es exactamente como escuchaste.
Ante las palabras del demonio celestial, la expresión del rey fantasma blanco se torció en complejidad. Se había preguntado qué tipo de técnica se estaba utilizando para restringir y controlar a la maestra inmortal abanico de hierro a voluntad, pero se sintió desconcertado por la mención de un sirviente espiritual. ¿No era eso un método utilizado por inmortales antiguos o divinos en el pasado? Había pensado que solo funcionaba en demonios menores de rango o inferior, así que ¿cómo podría usarse en la maestra? Mientras se preguntaba, fue en ese momento. El rey fantasma blanco vio al demonio celestial señalando algo con su dedo. ¡Pum! Luego notó a la inmortal abanico de hierro perforando su pecho con sus uñas afiladas. Al ver esto, el rey fantasma blanco se arrodilló en el suelo y bajó la cabeza. Zad. Me rindo incondicionalmente. Por favor, salva a la ama. Bueno, este bastardo. Había intentado de alguna manera apagar el fuego urgente y salvar a la inmortal abanico de hierro, pero este tipo era realmente vicioso. Si ella realmente moría, su escudo de protección podría desaparecer, pero salir así significaba que tenía más cartas ocultas. Después de reflexionar por un segundo, el rey fantasma blanco finalmente. Crujido. Agarró su hombro derecho con su brazo izquierdo y se lo arrancó. El rey fantasma blanco, habiéndose arrancado el brazo, se quitó la armadura de escamas de gran tesoro del demonio espiritual que llevaba puesta y la arrojó frente al demonio celestial. Zad. Si quieres, también me arrancaré el brazo restante, así que por favor solo salva a la ama. Su elección fue salvarla. Aunque quería elegir el camino de la venganza sin dejarse influenciar por este bastardo, si lo hacía, incurriría en la ira del joven maestro Hon Jaier y del señor Gran Fuerza Rey. Así que tenía que salvar al inmortal abanico de hierro de alguna manera. Mientras el rey fantasma blanco desechaba su armadura e incluso se arrancaba un brazo, adoptando una postura de rendición total. Inmortal abanico de hierro, detente. El demonio celestial retiró la orden para que ella se quitara la vida. Dado que había sido una orden para acabar con su propia vida, el inmortal abanico de hierro, que había perdido momentáneamente su capacidad cognitiva, miró su mano con una mirada desconcertada. Fue en ese momento. Usi. Las mejillas del rey fantasma blanco, que estaba postrado en el suelo, se inflaron enormemente. Entonces. ¡Bum! Mientras el rey fantasma blanco soplaba hacia el suelo, un vendaval barría, rompiendo el suelo y enviando escombros y polvo volando por todas partes. Era suficiente para oscurecer la vista delante. No perdiendo este momento, el rey fantasma blanco voló hacia Cheongryong a una velocidad tremenda. Ojo por ojo, diente y por diente. Intentaste hacerme algo al tomar a la amante como rehén, así que a cambio, capturaré a tu mujer y te haré sentir el mismo dolor. Justo cuando la enorme y áspera mano del rey fantasma blanco estaba a punto de atrapar a Cheonrayeon de un solo golpe, en ese momento. Corte. Una sensación aguda rozó su brazo. Con eso, el brazo izquierdo del rey fantasma blanco, que había estado extendiéndose hacia adelante, perdió fuerza y cayó al suelo. Zad. ¿Qué? El demonio celestial ya estaba de pie justo a su lado, habiendo bajado su espada, antes de que pudiera siquiera verlo acercarse, su brazo había sido cortado, y mientras estaba aturdido, el pie del demonio celestial se elevó hacia la barbilla del rey fantasma blanco. Crack. El dolor que reverberaba en su mandíbula se transmitió directamente a su cerebro, y el enorme cuerpo del rey fantasma blanco se elevó hacia arriba. La altura alcanzó hasta 10 hang. Lanzado al aire, el rey fantasma blanco cayó directamente al suelo sin siquiera recuperar adecuadamente sus sentidos. ¡Bum! ¿Qué es esto? Esta ya era la segunda vez. Después de haber sido aplastado en el suelo anteriormente, esta fue la segunda vez que lo habían dejado tendido en el suelo. Aunque no tanto como su señor, el rey de la gran fuerza, se había enorgullecido de tener uno de los cuerpos más resistentes entre los demonios menores. Sin embargo, su brazo había sido cortado tan fácilmente. Esto no era una cuestión de descuido. Incluso en la guerra contra los inmortales antiguos en el pasado, había pocos tan fuertes como él. Paso. Mientras se quedaba sin palabras ante la fuerza del demonio celestial, el sonido de pasos llegó a sus oídos. Pronto, el rostro del demonio celestial mirándolo desde arriba se hizo visible mientras yacía en el suelo. ¿Quién demonios eres? Eso no es importante. Nunca he visto a un inmortal como tú, ni siquiera en el pasado. Corta la charla inútil. ¿Qué? Únete a mí. Unirme. Espera, ¿no te refieres a Sap? Mientras intentaba levantarse apresuradamente, el demonio celestial le agarró la cara y la empujó hacia el suelo. Crujido, crujido, crujido. ¿Qué tipo de energía es esta? A pesar de la diferencia de tamaño corporal, el rey fantasma blanco no podía moverse ni un centímetro bajo la tremenda presión que lo empujaba hacia abajo. Mirándolo así, el demonio celestial finalmente formó un sello con su mano izquierda y recitó una técnica. La inmortal del abanico de hierro observó esta escena con una mirada aturdida, porque se dio cuenta de inmediato de lo que el demonio celestial estaba tratando de hacer. Crack. Usi. Una cadena subterránea completamente teñida de rojo y llena de calor abrasador. Este era un lugar llamado la Cueva de la Haba, que existía a cientos de hang de profundidad bajo el monte Tien. Ubicado muy por debajo incluso de la cueva con el altar de fuego espiritual, llamado la Tierra Santa de la Orden de la Fe del Fuego, el calor aquí era inimaginable. Los humanos ordinarios serían asados o quemados solo por tocar el aire, y mucho menos al entrar.
En este tremendo calor, alguien estaba sentado en meditación, aceptándolo como si no fuera nada. Uzi. Era un joven hermoso con cabello rojo y un tatuaje en forma de llama que ardía desde su frente derecha hasta su mejilla. Él era Hon-Jair, el demonio menor nacido entre el rey de gran fuerza y el inmortal del abanico de hierro. Uzi. Flamas en forma de flores estaban floreciendo alrededor de Hon-Jair mientras se sentaba en meditación. Esta era una especie de alquimia llamada fuego verdadero de Samadhi. Esta alquimia de aceptar llamas y manejarlas como energía era una alquimia interna difícil de dominar incluso para los inmortales, pero Hon-Jair la había aprendido y dominado hace mucho tiempo. Uzi. Alrededor de Hon-Jair había llamas de 5 colores, lo que indicaba que había alcanzado el más alto reino del fuego verdadero de Samadhi. Sin embargo, Hon-Jair no se detenía aquí y estaba tratando de alcanzar un nuevo reino. His. En algún momento, un brote de llamas se había formado sobre la cabeza de Hon-Jair, pero a diferencia de las otras llamas, esta tenía un color ominosamente negro. A medida que Hon-Jair exhalaba repetidamente, el capullo se abría gradualmente, intentando florecer. Pero esto no era fácil, y... goteo. El rostro de Hon-Jair ahora estaba empapado de sudor. Su complexión incluso se iluminaba y oscurecía repetidamente, mostrando lo difícil que era dominar este nuevo reino. Después de cultivar durante mucho tiempo, Hon-Jair se detuvo y reguló su respiración. Es difícil. No había pasado mucho tiempo desde que descubrió esta llama que le permitía abrir un nuevo reino. Hon-Jair llamó a esta llama el abismo. Era una llama que contenía todo tipo de oscuridad. Quería contener esto por completo y hacer florecer la sexta flor de llama, pero no era fácil. Aunque era un demonio menor, el fuego verdadero Samadhi estaba estrictamente más cerca de las técnicas inmortales, por lo que intentar florecer una naturaleza casi opuesta causó una severa repulsión con las 5 flores de llama. Sin embargo, si él tenía éxito en esto, alcanzaría la trascendencia completa. La armonía de inmortal y demonio. No estaba lejos. Si lograba esto, ya no estaría atado por las limitaciones de los inmortales. Fue entonces. En ese momento, el espacio en el centro de la caverna, desbordante de calor, onduló, y una área se abultó. Al ver esto, Hon-Jair sacudió la cabeza. Así que al final se dio cuenta. Había pensado que, dado que había creado una formación con técnicas, no podrían encontrar su existencia durante al menos unos meses, pero parecía que había llegado una persona capaz, ya descubriendo esta ubicación. Hon-Jair se levantó. Tan pronto como lo hizo. Crack. El espacio agrietado se rasgó y apareció una figura. Era un hombre de considerable tamaño vestido con una túnica negra, que llevaba lo que parecía ser una lanza en su espalda. Tan pronto como lo vio, una de las cejas de Hon-Jair se levantó. Aunque estaba ocultando su identidad con túnicas negras, Hon-Jair lo reconoció de inmediato por la aura que emitía. Esto es inesperado, que alguien de tu calibre salga. Ante las palabras de Hon-Jair, el hombre de la túnica negra que había aparecido al rasgar el espacio respondió con una voz fría. ¿Tienes agallas para decir eso después de lo que has hecho? Bueno, no puedo negarlo. Supongo que eres la mejor opción, ya que interferir torpemente en el mundo mortal como antes te haría ser tragado por el orden natural. Si lo sabes, sería mejor que recibieras la arrestación obedientemente. ¿Cómo podría hacer eso? Aún no he logrado mi propósito de venir aquí. La mirada de Hon-Jair se desvió brevemente hacia algún lugar. Era hacia el otro lado de la lava fluyendo como un río, donde columnas de fuego estaban girando. El rey de la gran fuerza, que se había convertido en una piedra asesina, estaba allí en el centro. Al parecer, al notar esto, el hombre de la túnica negra también miró hacia allí y dijo: «Sabes bien que es algo que no deberías hacer, Hon-Jair». Uzi. Clang. Con esta advertencia, desenfundó la lanza que llevaba en la espalda. Al hacerlo, se reveló un asta de lanza azul, y la hoja en la punta se dividió en 3, cambiando a una forma de tridente. Justo debajo de las hojas de este tridente, algo como un cortina de piel negra ondeaba. Al ver esto, los ojos de Hon-Jair, que parecían llamas, brillaron. Veo que ese es el famoso tesoro que se dice que devora almas, el tridente destruidor de almas, recibido del gran maestro Jade puro. Si lo sabes, también deberías saber cuán peligroso es esto. Por supuesto, pero el tesoro que tengo tampoco es un juego de niños. Hon-Jair chasqueó los dedos. Uzi. Suisi. 2 enormes ruedas con cuchillas afiladas emergieron de la lava caliente. Tan pronto como vio las 2 ruedas, brillando en rojo por la lava y girando ferozmente, el hombre de la túnica negra hizo clic con la lengua y habló. Esa rueda del cielo y la tierra no te pertenece. La rueda del cielo y la tierra. Era bastante renombrada incluso entre los tesoros inmortales. Conocida por ser extremadamente peligrosa. Y el dueño de este tesoro también era bastante famoso. En ese momento, alguien más apareció a través del espacio desgarrado después del hombre de la capa negra. Era un general de complexión robusta y barba canosa, sosteniendo lo que parecía un modelo de una pagoda en una mano. El robusto general que apareció reprendió. Eso le pertenece a mi hijo. Capítulo 497,18. Capítulo 497,18. Historia secundaria 6 parte 1. Flama del abismo 1. Eso le pertenece a mi hijo. Otra persona apareció a través del espacio desgarrado y reprendió. Era un general robusto con barba canosa, sosteniendo lo que parecía una pequeña pagoda en una mano.
Al verlo, Hon Haier levantó ligeramente las comisuras de su boca y señaló las dos ruedas que giraban ferozmente con ambos brazos, diciendo, en efecto, sabía que vendrías. ¿Sabías que vendría? Hijo de puta. Justo cuando el robusto general estaba a punto de lanzarse hacia adelante con un rugido, el asta del tesoro tridente destruidor de almas bloqueó su camino, el robusto general levantó las cejas y protestó. ¿Qué estás haciendo? Todavía hay espacio para resolver esto a través del diálogo. ¿Qué? Hemos venido hasta aquí, ¿qué diálogo? ¿Ya has olvidado quién es el responsable de este incidente? Lee Chong. Al escuchar esas palabras, el robusto general que estaba a punto de expresar su descontento miró al hombre de la túnica negra y dio un paso atrás. Los ojos de Hon Haier brillaron extrañamente al ver esto. El hombre de la túnica negra, que no se había dado cuenta de esto mientras giraba brevemente la cabeza, bajó el asta de su lanza y volvió su mirada hacia Hon Haier, diciendo, Hon Haier, independientemente de tus orígenes, tú también eres un inmortal que aprendió artes inmortales, así que hago esta propuesta, lo que intentas hacer ahora es un acto peligroso que tendrá un gran impacto en el mundo mortal, detente aquí. Si lo haces, evitarás el peor castigo. Al oír estas palabras, Hon Haier se agarró el estómago y se rió a carcajadas. Ja. ¿Evitar el castigo? Si tuviera una mentalidad tan despreocupada que me rendiría tan fácilmente, no habría venido al mundo mortal en primer lugar. Practicar el camino y la inmortalidad comienza con dejar ir todos los apegos mundanos. Estás diciendo que no vas a dejar esto ir. Eso parece un poco hipócrita. No vino alguien hasta aquí para recuperar el tesoro de su hijo. Ese alguien se refería al robusto general. Ante las palabras de Hon Haier, que no se perdieron ni un solo detalle, el hombre de la túnica negra hizo clic con la lengua. Viendo que la persuasión no estaba funcionando, el robusto general que había retrocedido habló. ¿Realmente pensaste que esto se podría resolver a través del diálogo? Dejemos de perder tiempo y apresurémonos a someterlo. Te dije que espers. ¿Dónde está? Si te refieres a eso, entendiendo la pregunta del hombre de la túnica negra, el robusto general levantó la pequeña pagoda modelo que tenía en la mano. Extrañamente, se podía escuchar un leve sonido de golpe desde el interior de la pequeña pagoda modelo. Ante esto, el hombre de la túnica negra se lamió los labios y habló nuevamente a Hon Haier. Si insistes en esto, no tendremos más remedio que responder de manera diferente. Voy a ver esa Meidsted que una vez sacudió el cielo y la tierra. Suspiro, no seas imprudentemente arrogante, ¿crees que puedes igualarme solo porque tienes algunos tesoros peligrosos? Tendremos que ver sobre eso. Eres demasiado confiado hasta el final, pero no hay algo que estás buscando en este momento. Ante la pregunta del hombre de la túnica negra, Hon Haier se encogió de hombros y respondió. Bueno, estoy a punto de obtenerlo. Me pregunto. ¿Realmente será tan fácil? Si alguien ya ha robado lo que buscas, no podrás romper el sello de tu padre que tanto deseas. Al escuchar estas palabras del hombre de túnica negra, los ojos de Hon Haier se agudizaron por un momento. Y esos ojos agudizados se dirigieron hacia el robusto general detrás del hombre de túnica negra, o más precisamente, hacia la pagoda modelo en su mano. Al ver esto, las comisuras de la boca del hombre de túnica negra se levantaron. No estás desinformado. ¿Cómo demonios ustedes? Es una táctica básica hacerse con lo que el enemigo necesita primero. Esto fue inesperado, y la expresión de Hon Haier, que hasta ahora había estado llena de compostura, no era muy buena. Él había pensado que solo se centrarían en capturarlo, pero el oponente definitivamente no debía ser subestimado. Para despertar al rey de la gran fuerza sellado por la piedra asesina, necesitas el gran tesoro demoníaco del espíritu del Sorou de 9 colas. ¿Verdad? Entonces estás diciendo que quieres negociar. Esto no es una negociación. Van. A medida que el hombre de la túnica negra estampó el eje de su lanza en el suelo, surgió una onda de choque y el calor fue empujado en todas direcciones. Incluso la lava caliente fluyendo se onduló. Ante la tremenda aura del hombre de la túnica negra, los ojos de Hon Haier se llenaron de desconfianza. Aunque su rostro estaba oculto por la túnica negra, Hon Haier conocía su identidad. El oponente era uno de los más grandes maestros entre los inmortales antiguos. Aunque tenía cartas ocultas como el tesoro de la rueda del cielo y la tierra, era difícil garantizar la victoria en un enfrentamiento directo. Al tenso Hon Haier, el hombre de la túnica negra le dijo: haré una oferta final, si entregas todos los tesoros robados ahora, te daré el Sorou dorado de 9 colas. ¿Qué? Hon Haier frunció el ceño ante esta propuesta inesperada. Él había pensado que el oponente vendría con fuerza ya que tenía la carta que Hon Haier quería y era un maestro sin igual. Pero esta propuesta superó las expectativas. Esto parecía ser algo en lo que no habían llegado a un acuerdo, ya que el robusto general tampoco podía ocultar su desconcierto. ¿Qué demonios estás diciendo? Darle el Sorou dorado de 9 colas. Mientras protestaba, el hombre de la túnica negra susurró en voz baja. Es posponer lo pequeño por el bien de lo grande. ¿Es esto algo que se puede resolver así ahora? Si se entrega el Sorou dorado de 9 colas, el rey de gran fuerza, que podría ser llamado una calamidad para el mundo mortal, será liberado de su sello. Si eso sucede, los demonios menores podrían desatarse nuevamente, causando daño al mundo mortal. No importa cuán importantes fueran los tesoros, esto tenía demasiado riesgo. Esto es demasiado. Deja de discutir, Lee Chong. Tengo la obligación de recuperar los tesoros. Esas cosas que robó tienen un impacto mayor en el orden natural que la liberación del rey de gran fuerza.
Esta conversación entre ellos no era audible para Hon Haier porque el hombre de la túnica negra había bloqueado el sonido con poder inmortal. Sin embargo, Hon Haier también podía notar que sus opiniones divergían. Los labios de Hon Haier se movieron mientras hablaba. Estás haciendo una oferta bastante tentadora. Estoy mostrando misericordia al hacer esta oferta en parte porque una vez intentaste seguir el camino de un inmortal, así que sé agradecido. No hay nada por lo que estar agradecido. ¿Qué? ¿Crees que no sabría que estás tratando de apagar el fuego urgente primero porque pelear aquí tendría un gran impacto en el mundo mortal? Es problemático usar un movimiento con intenciones tan obvias. Gur. Ante las palabras de Hon Haier, el estado de ánimo del hombre de la túnica negra se torció. En verdad, había planeado calmar al bastardo y recuperar los tesoros, luego destruir la pagoda para eliminar al Zoro dorado de 9 colas para que no pudiera lograr lo que quería. Pero incluso eso no fue fácil. Es porque es un demonio menor que aprendió artes inmortales. Es bastante astuto. Como dijo el bastardo, también quería evitar pelear imprudentemente debido al gran impacto que tendría en el mundo mortal. Pero ahora parecía sin sentido considerar eso. Podría ser mejor someter rápidamente al tipo que no podía moverse imprudentemente debido a la zorra dorada de 9 colas. Insistes en hacer un mal movimiento, Lee Chong. Si intenta contraatacarme, destruye la pagoda y elimina a la zorra dorada de 9 colas. Hijo de puta. Ante el grito algo desconcertado de Hon Haier, el hombre de la túnica negra resopló. Deberías haber aceptado la oferta amablemente. Sap. El hombre de la túnica negra levantó el tridente destruidor de almas, apuntó la punta hacia Hon Haier y luego voló hacia adelante. La figura del hombre de la túnica negra se dividió en varias mientras intentaba cruzar el aire. Fue en ese momento. ¡Bum! La figura del hombre de negro que corría hacia Hon Haier fue de repente atrapada en un pilar de luz que estalló desde el suelo. El hombre de negro intentó romperlo balanceando el tridente destruidor de almas impregnado con poder inmortal. Pero en el momento en que balanceó la lanza, la parte que atravesó el pilar de luz desapareció y luego reapareció. Ante este extraño fenómeno, el hombre de negro apretó los dientes y gritó. Hijo de puta, robaste incluso el tesoro del cáliz dorado del origen primal. El cáliz dorado del origen primal. Era uno de los 3 tesoros del camino de los 3 inmortales, un tesoro que podía sellar completamente el espacio del lanzador y luego enviarlo a un lugar deseado. Su poder era tan absoluto que incluso el inmortal más fuerte, si era sellado por esto, no podría escapar del espacio desconectado durante mucho tiempo. Esto podría ser cientos o miles de años. Sería difícil escapar hasta que el poder inmortal contenido en el cáliz dorado del origen primal se agotara. Hon Haier se burló del hombre de la túnica negra. ¿Pensaste que no tendría precauciones contra los perseguidores? Esperaba que al menos enviaran a un inmortal capaz de enfrentarse a mí. Un demonio menor usando su ingenio que... Pero has pasado por alto algo también, Lee Chong. El hombre de la túnica negra llamó apresuradamente al robusto general. Era para amenazarlo con la pagoda que contenía el Zoro dorado de 9 colas. Pero en ese mismo momento. ¡Ban! El pilar de luz se fue adelgazando y fue absorbido por el espacio. Cuando el hombre de la túnica negra desapareció instantáneamente junto con el pilar de luz, Hon Haier gritó hacia el robusto general. Oye. Lee Chong. Si haces algo, incluso a una mota de esa pagoda, deberías estar preparado para ser aniquilado aquí mismo. Ante este grito, el robusto general dudó y dejó de intentar agarrar la pagoda. Esto se debía a que una energía tremenda emanaba de Hon Haier, y a medida que el calor circundante se intensificaba, incluso a él le afectaba. Hon Haier continuó hablando al robusto general que parecía intimidado por su aura. Entrega la pagoda, si lo haces, te enviaré de vuelta amablemente. ¿Crees que cumpliría con tus demandas? Tendrás que hacerlo. El tesoro de la rueda del cielo y la tierra y Neza son inseparables. Si no tomas el tesoro, Neza nunca despertará. Eres un bastardo. Entrega la pagoda, de lo contrario, destruiré la rueda del cielo y la tierra. Ante esta amenaza, el robusto general dudó, luego cerró los ojos como si estuviera derrotado y suspiró. Al ver esto, Hon Haier dijo triunfalmente. Una elección sabia. Luego extendió su mano. No te acerques, solo tira la pagoda. Ante su demanda, el robusto general finalmente lanzó el modelo de pagoda que sostenía. Hon Haier lo atrapó con una sonrisa. No pudo evitar sentirse feliz ya que las cosas estaban yendo bien según sus deseos. Hon Haier inyectó poder inmortal en la pagoda que tenía en su mano y habló con una voz llena de intención asesina. ¿Puedes oírme, perra Zoro? Finalmente pagarás por lo que has hecho. Si quieres conservar tu vida, será mejor que entregues tu gran tesoro demoníaco espiritual, la perla del espíritu Zoro. Al escuchar estas palabras, no se oyó ningún sonido proveniente de la pagoda. Debería poder oír lo que había dentro ya que estaba concentrando su poder inmortal, pero todo lo que podía escuchar era un sonido sordo. Parecía que la mujer Zoro estaba desesperada por salir, pero fue inútil. Hasta donde él sabía, solo un ser había logrado escapar de la pagoda de Lee Chong. El mono de piedra. Ningún otro ser había escapado jamás de esta pagoda. Al final, si no quería morir, no tendría más opción que someterse. Veamos cómo la mujer Zoro está luchando. Hon Haier concentró su poder inmortal y acercó su ojo a la parte de la pagoda inscrita con el carácter para vista. Entonces pudo ver dentro de la pequeña pagoda, y... ¡ah! Maldita zorra. Vio al robusto general, cubierto de sangre,
golpeando las paredes de la pagoda con sus puños desnudos. ¿Qué demonios? En ese mismo momento. Usi. Una de las dos ruedas de la rueda del cielo y la tierra a su lado rodó por el aire con un sonido de fricción, bloqueando a alguien que estaba apuntando a Honjair desde atrás. Ese alguien era el robusto general. Tú. Ah, todo ese teatro fue en vano. Una voz de mujer salía de la boca del robusto general. Pronto, la apariencia del robusto general onduló, su cabello se volvió dorado, las líneas de su rostro se afinaron, y se transformó en la forma de una hermosa mujer. Al ver esto, Honjair levantó la voz con una expresión terriblemente retorcida. Perra Sorou, capítulo 497,19. Capítulo 497,19. Historia secundaria 6 parte 2. Flama del abismo, 2. El robusto general sacudió la cabeza al mirar a los pocos generales espirituales gigantes que quedaban. Dentro de la pagoda, el 90% de aquellos con habilidades regenerativas casi infinitas habían sido aniquilados. Era apropiado para uno de los 3 peores demonios menores que había sido infame cuando los inmortales aún permanecían en el mundo durante la era de los 3 Soubaranos y los 5 Emperadors. Sin embargo, desde el momento en que quedaron atrapados en la pagoda, ya estaba todo perdido. Al reparar la pagoda que había estado rota en el pasado, se hizo para absorber incluso la energía, de modo que aquellos atrapados dentro nunca pudieran escapar. No importaba cuán fuerte fuera esa mujer Sorou, el resultado estaba predeterminado desde el principio. Más bien, se podría decir que soportar esto tanto tiempo fue impresionante. Pero ahora es el final. Parece que ha perdido casi todo su poder demoníaco mientras aniquilaba casi el 90% de los generales espirituales gigantes. Cubierta de sangre y tambaleándose, casi estaba arrastrándose por el suelo. Eso es suficiente. En este punto, parece que solo necesito acabar con ella. Originalmente, iba a dejarlo a los generales espirituales gigantes. ¿Pero debería vengarme por romperme la muñeca? El robusto general entró en la pagoda para acabar con ella él mismo. El Sorou dorado de 9 colas, casi exhausto, ni siquiera notó su acercamiento y solo estaba arrodillada en el suelo, respirando con dificultad. Paso, paso. El robusto general se acercó justo frente a ella, desenfundó la espada de su cintura y habló. Ver a uno de los infames 3 demonios de tiempos antiguos someterse así me hace sentir el paso del tiempo. Parece que tienes problemas incluso para respirar, como una cortesía a tu alta infamia, y para saldar la deuda de romperme el brazo, te terminaré yo mismo. Con esas palabras, el robusto general levantó poder inmortal en su espada. Pero en ese mismo momento, flinch. Sintiendo una extraña sensación desde atrás, el robusto general se giró apresuradamente de lado. Al hacerlo, algo atravesó su clavícula derecha. ¡Zat! Era una cola dorada manchada de sangre. ¿Qué es esto? El Sorou dorado de 9 colas estaba jadeando y aparentemente inconsciente justo frente a él. ¿Cómo podría una cola haberlo atravesado? Mientras se preguntaba eso, la apariencia del Sorou dorado de 9 colas comenzó a ondular y transformarse en un gigantesco general espiritual sin ojos, nariz ni contornos de boca en su rostro. ¿Qué demonios está pasando? Entonces, una voz seductora llegó a sus oídos. ¿Cómo piensas terminar las cosas cuando ni siquiera puedes ver lo que está justo frente a ti? ¿Qué? Con esa risa, los restantes generales de espíritu gigante visibles en los ojos del robusto general se dispersaron como polvo. ¿Era todo esto una trampa para atraerlo a la pagoda? Maldita sea. Perra Sorou. Honjair rugió al mirar a la zorra dorada de 9 colas que había regresado a su forma original del robusto general. Él la había estado buscando, a la que había convertido a su padre, el rey de gran fuerza, en una piedra asesina. Al mirarlo así, la zorra dorada de 9 colas movió su mano. Ha pasado un tiempo, chico de cabello rojo. Tú, pensé que habías muerto hace mucho tiempo luchando contra el mono de piedra, pero supongo que no moriste entonces. Ante su provocación, los ojos de Honjair se volvieron fríos. En el pasado, durante la guerra contra los inmortales antiguos, hubo un tiempo en que los demonios menores cooperaban entre sí de manera amistosa. Pero no ahora. Aunque se conocían entre sí, ahora eran enemigos. Honjair reprimió la ira que había surgido por un momento, recuperó la compostura y habló. Sorou, ¿por qué usaste la perla del espíritu Sorou en mi padre? Ante esta pregunta, el Sorou dorado de 9 colas se enrolló el cabello y respondió. Bueno, ¿no sería mejor preguntarle a tu padre cuando sea liberado algún día? Aunque no sé cuándo será eso. Sigues siendo el mismo, intentando dispersar la mente de tu oponente con provocaciones. Usi. Crack. Mientras Honjair extendía su mano, llamas estallaron detrás de él hacia su derecha. Entonces, el Sorou dorado de 9 colas, que se había envuelto con sus 9 colas doradas, fue lanzado hacia atrás y se detuvo a unos 10 pasos de distancia. Al mismo tiempo, la figura del Sorou dorado de 9 colas frente a la rueda del cielo y la tierra se desdibujó y dispersó. Sus ojos dorados brillaban. No es el mismo niño de antes. Ella había intentado someter a Honjair después de distraer su atención. Pero él realmente había recuperado su compostura, notando de inmediato su táctica con su perspicacia, y su poder demoníaco había aumentado a un nivel difícil de comparar con el pasado. Ella estaba bastante sorprendida, y Honjair extendió su mano hacia ella y dijo, no lo diré 2 veces, entrega el gran tesoro del demonio espiritual, la perla del espíritu Sorou. Si lo haces, pasaré por alto lo que hiciste para convertir a mi padre en una piedra asesina.
El chico está diciendo cosas que no quiere decir. Para alguien que dice eso, parece que has preparado incluso tesoros de inmortales antiguos, como si estuvieras decidida a pelear con esta hermana mayor. No es algo que no quiera decir. Como hijo, es correcto resolver la venganza de un padre, pero la venganza sabe mejor cuando la lleva a cabo la persona involucrada. Parece que quieres liberar a tu padre y hacer que pelee contra mí. Escuchaste correctamente. Su conversación, sin que ninguno cediera, estaba llena de hostilidad, y no se llevaba a cabo solo a través de palabras. A medida que elevaban sus horas con poder demoníaco, chispas de andas de choque volaban donde sus energías se cruzaban, causando que el espacio se ondulase. Crack. Crack. Siendo bestias espirituales grandes a la par de los 6 demonios, el impacto de sus energías chocando tuvo un gran efecto en los alrededores. La lava hirviente burbujeaba, pareciendo a punto de erupcionar en cualquier momento. Mientras luchaban con sus horas mientras parecían conversar, la primera en moverse fue la zorra dorada de 9 colas. Uzi. Su figura se difuminó mientras intentaba lanzarse hacia Honjayer. Sin embargo, la rueda que giraba ferozmente de la rueda del cielo y la tierra bloqueó su camino nuevamente. La zorra dorada de 9 colas transformó todos los pelos de una cola en metal afilado y golpeó la rueda giratoria. Clan clan clan. Pero su cola, endurecida como metal, quedó atrapada en la rotación de la rueda. Ella había pensado que no habría mucha diferencia en dureza ya que estaba protegiendo su cola con poder demoníaco, pero su cola no pudo resistir la fuerza rotativa de la rueda. Retumbo. La rueda giró ferozmente, tratando de triturarla. En ese momento, 3 de sus otros colas se movieron y dispararon rayos de luz creados con poder demoníaco hacia la rueda giratoria. Uzi. Ban ban. La rueda que había sido golpeada por los rayos de luz impregnados de poder demoníaco se detuvo por un momento. No perdiendo esta oportunidad, la zorra dorada de 9 colas intentó sacar su cola, pero en ese instante, ¡pum! Honjayer voló y lanzó una patada hacia su cara. Justo cuando la patada estaba a punto de conectar con su cara, una de sus colas la bloqueó como un escudo. Sin embargo, la fuerza de la patada era extraordinaria, y aunque la bloqueó, la figura de la zorra dorada de 9 colas fue lanzada hacia atrás nuevamente. ¡Bum! Crash. Volando hacia atrás, solo pudo detenerse después de romper 3 pilares ardientes en la cueva de la Haba. Este tipo. Los ojos de la zorra dorada de 9 colas se entrecerraron. Ella había pensado que se había vuelto mucho más fuerte que antes, pero no era solo hasta ese punto. Su poder demoníaco se había vuelto tan fuerte que parecía incluso superar al rey de gran fuerza en su apogeo antes de ser sellado. A diferencia del rey de gran fuerza, ella nunca había sido sellada y había crecido continuamente más fuerte, pero sentía que su poder demoníaco se había vuelto incluso más fuerte que el suyo. ¿Qué es esto? Además, sentía una energía extrañamente opuesta en su poder demoníaco. Esto estaba cerca del poder inmortal que uno sentiría de los inmortales. Este tipo realmente entrenó para convertirse en un inmortal mientras estaba ausente. A pesar de que es un ser que es incompatible con ellos. Uzi. Fue en ese momento. Una de las ruedas del cielo y la tierra voló desde detrás de ella con un sonido de aire desgarrándose. Ella saltó del suelo para evitarlo y localizó la ubicación de Honjayer. Akif. Una de sus colas se agrandó, creando una red sólida que se lanzó sobre Honjayer mientras corría por la pared del techo de la cadena. Ante esto, Honjayer extendió su mano, y otra rueda voló, girando llamas y desgarrando la red. Sap. Eso duele. Entonces, el Zoro dorado de 9 colas voló y agarró la barbilla de Honjayer, estrellándolo contra la pared del techo. ¡Bum! En ese estado, intentó frotar la cara de Honjayer contra el techo lleno de calor, sin embargo. En ese momento, las 2 piernas de Honjayer se envolvieron alrededor de su cuerpo. Uzi. La rueda ferozmente giratoria de la rueda del cielo y la tierra voló detrás de ella, intentando aplastarle la espalda junto con las llamas. Pero ella tenía 9 colas. Al darse cuenta de que el poder de la rueda del cielo y la tierra no era algo ordinario, cruzó 4 colas e intentó desviar el ataque creando un rebote con su poder demoníaco. Pero no terminó ahí. Crack. Entonces, llamas azules y llamas amarillas aparecieron en las manos de Honjayer. Fuego verdadero de Samadhi. Honjayer disparó ambas llamas simultáneamente hacia la cara y el pecho del Zoro dorado de 9 colas. Sintiendo la energía ominosa en las llamas, quería evitarlas, pero no podía porque Honjayer estaba sosteniendo su cuerpo con sus 2 piernas. Entonces movió 2 colas para bloquear las llamas blancas y las llamas azules. Crack. Clan clan clan. ¿Qué? Una cola que tocó las llamas blancas se congeló por completo, y la cola que bloqueó las llamas amarillas fue paralizada por el rayo creado por las llamas. Luego, la rueda giratoria de la rueda del cielo y la tierra, levantando llamas, colisionó con el lugar donde había cruzado 4 colas detrás de su espalda. Uzi. Ella había pensado que definitivamente podría desviar eso, pero fue un error de cálculo. ¡Bum! Bajo una presión tremenda como una gran montaña, sus colas cruzadas fueron quemadas y desgastadas, luego atravesaron directamente el techo. Sap. En ese instante, Honjayer soltó sus piernas y aterrizó en el suelo, separándose de la zorra dorada de 9 colas. Honjayer levantó ligeramente las comisuras de su boca. No sería una exageración decir que su poder, habiendo completado el fuego verdadero de Samadhi, una técnica de cultivo inmortal,
superaba con creces incluso al rey de gran fuerza. Mantener una situación algo igual a través del control del poder también era para infligir una herida fatal en ella al aumentar repentinamente su energía en un instante. Entonces, una de las ruedas de la rueda del cielo y la tierra que había estrellado a la zorra dorada de 9 colas contra la pared del techo salió, pero la rotación de la rueda no era tan suave como antes. Usi. Usi. Esto se debía a que parte de la rueda se había convertido en piedra. Esto es. ¡Bum! La pared del techo colapsó, y la zorra dorada de 9 colas salió de allí. Sosteniendo una esfera que emitía luz de 5 colores en una mano, exhaló con fuerza tan pronto como salió. La condición de sus colas no era buena, pero cuando la luz de la esfera la tocó, las partes quemadas volvieron a convertirse en un brillante dorado. Al ver esto, los ojos de Honjair brillaron. Finalmente lo ha sacado. Era el gran tesoro demoníaco del espíritu de la zorra de 9 colas, la esfera del espíritu de la zorra. Eso era necesario para liberar al rey de la gran fuerza de la piedra asesina. Pero luego el Zoro dorado de 9 colas miró a su alrededor, frunció el ceño hacia Honjair y habló. ¿Por qué? Estaba peleando contigo, chico. Estoy seguro de que estaba atrapado en una pagoda luchando contra generales de espíritus. Al escuchar estas palabras, los ojos de Honjair brillaron y sus labios se movieron. Era como si hubiera descubierto algo bueno. Esto es interesante, no sabía que la llama del olvido funcionaría incluso en una gran bestia espiritual. ¿Qué? Llama del olvido. Ante las palabras de Honjair, los ojos de la zorra dorada de 9 colas se agudizaron. No sabía qué había sucedido, pero parecía que parte de su memoria había sido borrada. A diferencia de los humanos, su forma de pensar estaba en una dimensión diferente, por lo que pudo reconocer de inmediato que una parte de su mente estaba vacía. Tienes un poder peligroso. ¿Es eso? La rueda del cielo y la tierra seguía girando, aunque parte de ella se había convertido en piedra debido al Zoro dorado de 9 colas. Un extraño aura inmortal fluía de esa llama. Parecía mejor evitar un choque directo con eso. Mientras tanto, quemaré todos tus recuerdos, Zoro, y te haré un esclavo leal. Te has vuelto bastante problemático mientras no estaba mirando, chico. Pronto no podrás tener tales pensamientos arrogantes, Zoro, Usi. Mientras Honjair levantaba su mano, una rueda de la rueda del cielo y la tierra que estaba parcialmente de piedra y otra rueda comenzaron a girar ferozmente. El Zoro dorado de 9 colas agarró la perla del espíritu Zoro y miró las dos ruedas con una expresión algo tensa. Justo cuando Honjair estaba a punto de manipular la rueda del cielo y la tierra. Zad. En ese momento, un enorme demonio menor mono con pelaje blanco y armadura apareció frente a una de las ruedas del cielo y la tierra. No era otro que el rey fantasma blanco. Cuando el gran espíritu bestia, un demonio menor que sirve a su familia, bloqueó repentinamente el camino de la rueda del cielo y la tierra justo después de regresar, las cejas de Honjair no pudieron evitar levantarse. Rey fantasma blanco, ¿qué estás haciendo ahora? Pero no terminó ahí. Alguien descendió a través del agujero en el techo de la cueva de la haba y aterrizó, bloqueando también el camino de la otra rueda del cielo y la tierra como si estuviera protegiendo a la zorra dorada de 9 colas. Ella era. Madre. Era el inmortal abanico de hierro, la gran bestia espiritual del pico de hoja de plátano. Mientras Honjair estaba atónita por esta repentina e inexplicable situación, alguien descendió lentamente al centro de la cueva de la haba con las manos detrás de la espalda. Al ver esta figura, el rostro de la zorra dorada de 9 colas se iluminó y gritó. Demonio celestial. Capítulo 497,20. Capítulo 497,20. Historia lateral 6 parte 3. Flama del abismo, 3. Demonio celestial. El ser descendía lentamente hacia el centro de la cueva de la haba con las manos detrás de la espalda. Era el demonio celestial, el líder de culto de primera generación del culto divino del demonio celestial. La zorra dorada de 9 colas. Momentáneamente incapaz de controlar sus emociones al ver su rostro después de tanto tiempo, pareció arrepentirse y giró la cabeza para ocultar su rostro sonrojado. Cometí un error. Se había ido a las regiones occidentales porque no quería ver su rostro por un tiempo. Hace solo unos meses. Se había sentido atrapada en una extraña amargura al ver al demonio celestial acariciar suavemente el vientre embarazado de Cheon Rayeon con una brillante sonrisa. Creyéndolo el rey de los demonios mencionado en una antigua profecía, había pensado que él era su compañero eterno por el que había estado esperando. Por eso había intentado dejar una impresión en él, lanzándose sobre él varias veces. Era su propia manera de intentar demostrar que solo ella era una pareja adecuada para él, ya que realmente había llegado a gustarle este hombre. Sin embargo, eres tan constante. En su corazón, solo había un ser. Un mortal que ni siquiera viviría 100 años. Realmente amaba y valoraba a tal ser. Por primera vez en su vida, la zorra dorada de 9 colas sintió una envidia tan intensa que le dolía el corazón.